Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. La juventud de Isabel en Possenhofen. El 9 de septiembre de 1888 ocurrió algo notable en la familia Wittelsbach. Maximiliano José, el jefe de la línea ducal de Vorpfalz-Zweibrücken-Birkenfeld, y su esposa Ludovica, hija del rey Maximiliano I de Baviera y Carolina de Baden, celebraron su 60º aniversario de bodas, sus bodas de diamante. Ambos tenían apenas 20 años cuando se casaron. Esta pareja estaba conectada con muchas de las familias reales de Europa. Su hijo mayor, Ludwig Wilhelm, renunció a su derecho de sucesión para casarse con Henrietta Mendel, una actriz que más tarde recibió el título de condesa de Wallersee. Su hija mayor, Helene, se casó con el príncipe heredero de Thurn y Taxis, y su hija Louise, a través de su matrimonio con Federico de Hohenzollern, creó vínculos entre los Wittelsbach y la familia real prusiana. Otra hija, Isabel, se convirtió en emperatriz de Austria-Hungría, y su hijo más tarde se casó con Estefanía, hija del rey de Bélgica. Su hijo, Karl Theodor, quien se convirtió en el jefe de la familia Wittelsbach tras su padre, fue un reconocido oftalmólogo. Primero se casó con su prima Sophie, la hija del rey Juan de Sajonia, y más tarde con María Josefa, princesa de Portugal. Otras dos hijas, María y Matilde, se casaron con miembros de la rama menor de la familia Borbón. María se convirtió en la esposa del rey Francisco II de Nápoles, mientras que Matilde se casó con su medio hermano, el conde Luis de Trani. Su hija menor, Sophie, estuvo comprometida con su primo, el rey Luis II de Baviera, pero terminó casándose con el duque Fernando d'Alençon, sobrino de Luis Felipe de Francia. Su hijo menor, Max Emanuel, se casó con Amélie de Sajonia-Coburgo-Gotha, conectando a la familia con el príncipe Fernando de Bulgaria. Los Wittelsbach eran conocidos por su excentricidad, y muchos miembros de la familia sufrían enfermedades mentales. En el último siglo, entre 20 y 30 miembros murieron en estado de locura. A pesar de sus peculiaridades, eran muy queridos por sus súbditos debido a su encanto y compromiso con el bienestar del pueblo. La historia bávara registra pocos casos de traición o conspiración contra ellos, pero habla mucho sobre la lealtad y los sacrificios del pueblo hacia la familia gobernante. El duque Maximiliano José nació el 4 de diciembre de 1808 en Bamberg. Era hijo del duque Pío Augusto de Baviera, conocido por tener dificultades mentales, y su esposa, Amélie Louise, princesa de Arenberg. Conocido cariñosamente como el buen duque Max, Maximiliano José era el único descendiente directo de su abuelo, mientras que su esposa Ludovica era la menor de sus muchas hermanas. Dos de las hermanas de Ludovica eran princesas de Sajonia. Una era reina de Prusia y otra era la madre del emperador Francisco José de Austria-Hungría. El rey Luis I de Baviera era medio hermano de Maximiliano y también tenía dos medias hermanas. Una se casó primero con el rey de Württemberg y más tarde con el emperador Francisco I de Austria-Hungría, mientras que la otra se convirtió en esposa del hijastro de Napoleón, Eugenio de Beauharnais, y abuela de los reyes Carlos XV y Óscar II de Noruega y Suecia. Debido a estas conexiones, la mayoría de las familias reales de Europa participaron en las celebraciones en honor a la pareja anciana. Enviaron sus felicitaciones al tranquilo retiro en el lago Starnberg, donde se celebró el evento, junto con muchos tributos sinceros del pueblo de Baviera. Maximiliano José pertenecía a una de las ramas más excéntricas pero queridas de la familia real bávara.
Fue criado bajo la estrecha supervisión de su abuelo, pasando sus primeros años en Bamberg y Múnich. A los 18 años, ingresó en la Universidad de Múnich, donde estudió historia, ciencias naturales y economía política. Al alcanzar la mayoría de edad, se le otorgó un puesto en el Senado bávaro, según lo dispuesto por la Constitución bávara. Sin embargo, no buscó la fama como político ni como líder militar. Aunque fue nombrado comandante de un regimiento de caballería a los 30 años y más tarde se convirtió en general en 1857, prefirió su pasión natural por la ciencia, la literatura y las artes, a menudo cambiando su uniforme militar por ropa civil sencilla. Durante la juventud del duque Maximiliano, un músico llamado Johann Petzmacher ganó gran atención. Nacido en 1803 como hijo de un posadero en Viena, Petzmacher aprendió a tocar la sencilla cítara, un instrumento popular entre los montañeses de Austria y Baviera, a los 18 años. Se sintió tan cautivado por las posibilidades del instrumento que se dedicó por completo a dominarlo. Su talento rápidamente le valió una reputación como intérprete excepcional y tocó para audiencias de élite en Viena, incluyendo la corte real, y realizó giras por toda Alemania, donde fue recibido con entusiasmo. El duque Max escuchó por primera vez a Petzmacher en 1837 durante un concierto en Bamberg y decidió aprender a tocar la cítara bajo su guía. Petzmacher fue presentado al duque Max y desde ese momento vivió con el duque amante del arte hasta su muerte. En 1838, el duque Max emprendió un largo viaje por Asia y África, con Petzmacher acompañándolo. La gente local quedó encantada con la música de Petzmacher, y mientras los dos amigos se sentaban en la cima de las pirámides egipcias o acampaban en las cálidas arenas del desierto, las melodías traían recuerdos de su tierra natal, ayudándolos a olvidar los peligros y dificultades del viaje. Durante este viaje, el duque Max compuso varias piezas musicales que más tarde fueron interpretadas públicamente con gran aplauso. Bajo el seudónimo de Fantasus, también escribió una colección de poemas dramáticos y novelas que demostraron su considerable talento literario. Sin embargo, su obra más significativa fue su libro, Viajes por el Oriente, que recibió grandes elogios. Tras regresar a Baviera, el duque Max mandó construir una pista de circo detrás de su palacio en Ludwigstrasse, en Múnich, donde a menudo actuaba como maestro de ceremonias, con miembros de la nobleza bávara participando como jinetes y artistas de circo, lo que despertaba la curiosidad de los espectadores. El duque Max solo pasaba los inviernos en Múnich. Durante el verano y el otoño, vivía con su familia en el castillo de Possenhofen, ubicado bellamente junto al lago Starnberg. Esta pintoresca zona, rodeada por los Alpes, parecía perfecta para inspirar pensamientos poéticos, y otros miembros de la familia real bávara amante del arte también construyeron residencias de verano allí. Maximiliano José era un cazador entusiasta que pasaba días enteros explorando los bosques y montañas alrededor de Possenhofen. Sentía una gran pasión por la belleza de la naturaleza y, a menudo, realizaba excursiones cortas incluso en invierno. Durante estas salidas, llevaba un atuendo de caza sencillo que consistía en una chaqueta corta gris, una camisa abierta con tirantes, un sombrero con plumas, pantalones bombachos, medias largas y zapatos resistentes. Por lo general, viajaba a pie, aunque a veces utilizaba el carruaje postal, que era el medio de transporte común en la época. Sus compañeros de viaje rara vez se daban cuenta de que el amable cazador que conversaba con ellos era un duque y cuñado de su soberano. Con frecuencia, las personas se dirigían al duque Max para pedirle ayuda y rara vez rechazaba a alguien.
Su generosidad era una de las principales razones de su popularidad en Múnich, aunque era más querido como el alegre intérprete de cítara que se unía a los aldeanos en sus cabañas y tocaba para los jóvenes, quienes disfrutaban bailando con su música. Su esposa era muy diferente a él. No compartía su naturaleza artística e impulsiva, y no siempre le agradaba la manera sencilla y afable con la que se relacionaba con la gente común. Para ella, mantener su estatus era un deber inherente a su alto nacimiento y rango. Debido a esto, nunca fue tan popular como su esposo, aunque sus muchas cualidades admirables le valieron gran respeto y admiración durante los 60 años que fue la dueña de Possenhofen. Era inteligente por naturaleza y había recibido una cuidadosa educación. La honestidad y el amor por la verdad eran sus rasgos más destacados, y a lo largo de su vida se aferró firmemente a lo que creía correcto tras una reflexión cuidadosa. Al igual que el duque, prefería la tranquilidad del campo a la vida en la ciudad. Durante su feliz matrimonio, actuó como una influencia calmante para su esposo, amoroso pero inquieto. También fue amiga y consejera de sus hijos, quienes la adoraban y la admiraban. Su mirada era aguda pero amable, y poseía una gracia natural que provenía de la verdadera nobleza de carácter. Era una de esas personas fuertes nacidas para ayudar a los demás, necesitando poco apoyo para sí misma. Aunque no carecía de ambición para sus hijos, las dificultades que enfrentó por ellos gradualmente le enseñaron a valorar menos el éxito exterior. No le gustaba llamar la atención sobre sí misma y prefería vivir lo más tranquila y modestamente posible. Era la víspera de Navidad de 1837. Las campanas de Múnich resonaban en celebración cuando, al vagar por uno de los barrios más pobres de la ciudad, el duque Max se encontró con una mujer que avanzaba con dificultad cargando un montón de leña en su espalda. Ella lo saludó con el tradicional saludo bávaro: «Alabado sea Jesucristo». El duque Maximiliano José respondió amablemente: Por siempre y para siempre. Amén. ¿Por qué llevas una carga tan pesada en esta sagrada víspera de Navidad? La mujer respondió: Le diré por qué, amable duque. Es porque mis hijos no tienen regalos de Navidad y fui al bosque a recoger leña para que al menos tengan una habitación cálida. El duque Maximiliano José contestó: Hiciste lo correcto. Por mi parte, ya he recibido mi regalo de Navidad. Mi esposa dio a luz hoy a una encantadora hija llamada Liese, y estoy tan feliz que quiero que tú también tengas una feliz Navidad. Anotó su nombre y dirección en su cuaderno, y después de que cayó la noche, 2 sirvientes llegaron a su casa llevando 2 grandes cestas llenas de alimentos. En el fondo de cada cesta había un billete de banco por una suma significativa de dinero. La niña que nació ese día fue Isabel, quien más tarde se convertiría en la emperatriz de Austria y reina de Hungría. En muchas culturas, nacer en Nochebuena se considera un signo de mala suerte, pero los primeros años de la pequeña princesa estuvieron llenos de felicidad, sin ninguna señal de los desafíos que enfrentaría más adelante en su vida. La mayor parte de su infancia la pasó en Possenhofen, una propiedad que su padre había adquirido antes de su nacimiento. El gran parque y los bosques cercanos fueron los primeros campos de juego de Isabel y despertaron en ella un profundo amor por la naturaleza y la libertad. La principal preocupación de la duquesa era la educación de su hija mayor, Helena, en quien tenía grandes esperanzas. Helena era casi 4 años mayor que Isabel y era la favorita de su madre, pareciéndose a ella tanto en personalidad como en apariencia. Isabel, cariñosamente llamada Sisi, vivía a la sombra de los aparentemente superiores talentos de su hermana. A diferencia de Helena, Sisi tenía poco interés en los libros y no le importaban los requisitos de la vida en la corte.
Amaba a su hermana con el entusiasmo de la juventud y, careciendo de confianza en sí misma, admiraba a su inteligente hermana mayor. Sin embargo, su padre y sus hermanos eran más queridos para ella que su hermana o su madre. Sisi era la consentida del duque, compartía su amor por la naturaleza y a menudo lo acompañaba en caminatas por las montañas, visitando cabañas de campesinos y aprendiendo a ver la vida y a las personas a través de sus ojos. Su crianza no la preparó para el alto estatus que ocuparía más adelante. A los 5 años le asignaron una institutriz, pero Sisi, que era una niña inusualmente amable y encantadora, rápidamente aprendió a ganarse el afecto de su maestra y evitaba estudiar, algo que no disfrutaba. Más tarde, la emperatriz a menudo decía que, en su juventud, era la princesa peor educada de Europa y que la mayor parte de lo que sabía lo había aprendido sentada en las rodillas de su padre. Aunque no cargaba con muchas lecciones académicas, otras partes de su educación no fueron descuidadas. El duque estaba decidido a que sus hijos fueran físicamente aptos, por lo que contrató a uno de los mejores maestros de baile de la época para instruir a Isabel y a sus hermanas en danza y postura. Incluso en sus años posteriores, la emperatriz era conocida por ser una excelente caminante y tener una postura elegante y sin esfuerzo. Isabel una vez dijo a uno de sus asistentes: Caminar nunca me cansa. Se lo debo a mi padre. Era un cazador entusiasta y quería que mis hermanas y yo fuéramos tan ágiles como las cabras montesas. También aprendió a nadar y montar a caballo, y le encantaba la sensación del viento soplando en su cabello mientras montaba. Era más feliz cuando cabalgaba en su pequeño pony alrededor del lago Starnberg, y en invierno, cuando tenía que quedarse en la ciudad, su mayor alegría era escapar a los establos. Allí montaba a los caballos más desafiantes que podían encontrar. Un día, mientras jugaba al circo como solía hacer, fue lanzada por un caballo salvaje y enérgico. Su institutriz gritó aterrorizada, pero Isabel se levantó rápidamente, ilesa y sin miedo, riendo mientras pedía montar al caballo de nuevo. La aterrorizada institutriz se negó. El momento más feliz del año para Isabel era cuando los cálidos días de primavera le permitían regresar a Possenhofen, donde podía disfrutar nuevamente de su libertad. Su padre le enseñó a tocar la cítara y a menudo lo acompañaba en largas caminatas por los Alpes. Se detenían en cabañas para descansar y tomar algo, donde tocaban música de baile con sus instrumentos o con otros que encontraban allí. En una ocasión, en una zona remota donde no eran reconocidos, los aldeanos le dieron a la bonita niña una moneda por su música. Isabel la guardó siempre, diciendo: «Es el único dinero que he ganado», cuando lo mostraba a alguien más adelante. Nunca tuvo mucho dinero de bolsillo para comprar regalos, por lo que a menudo pasaba sus noches tejiendo calcetines para sus amigos en las montañas o trabajando en proyectos de costura. Las personas de los alrededores de Possenhofen adoraban a la pequeña Lise, y durante las tormentas de otoño a menudo se refugiaba sola en sus cabañas, sentándose junto al fuego para charlar y reír con jóvenes y mayores. Sus padres no veían nada malo en esto. Esta vida libre en Possenhofen hizo que Isabel viera los bosques y las montañas como su segundo hogar. Comparados con los amplios espacios al aire libre, los grandes salones del palacio le parecían pequeños y asfixiantes. Esta crianza, sin duda, moldeó su desarrollo posterior y ofreció una visión de su carácter como emperatriz de Austria. Si su infancia hubiera sido diferente, podría haber estado mejor preparada para la posición que pronto ocuparía. Hola, si te ha gustado nuestro audiolibro, no olvides suscribirte al canal. Necesito tu apoyo para seguir trayéndote más audiolibros. Gracias de antemano por tu apoyo.
Capítulo 2. El encuentro en Ischl. Una historia de amor comienza. Uno de los primeros viajes que Isabel realizó con sus padres y hermanas fue a Ischl. Los padres de Francisco José solían pasar sus veranos allí, y las dos hermanas, la archiduquesa Sofía y la duquesa Ludovica, planearon encontrarse allí en el verano de 1853. Los 5 años desde que el emperador había ascendido al trono estuvieron llenos de luchas y ansiedad. Apenas unos meses antes había sido herido por un asesino. A pesar de los problemas dentro del imperio, circulaban muchos rumores que vinculaban su nombre con varias princesas europeas. Su madre, de carácter fuerte y con una gran influencia sobre él, finalmente puso fin a estos rumores, decidiendo que una princesa de su propia familia debía compartir el trono con su hijo. Esto era comprensible. Tanto los Wittelsbach como los Habsburgo estaban entre las familias reales más antiguas de Europa, ambas permanecían leales a la Iglesia Católica, y las alianzas entre ellas habían sido comunes durante 600 años. La archiduquesa Sofía había oído hablar mucho sobre el encanto y los talentos de la hija de su hermana, Helena. Ella y la duquesa Ludovica mantenían excelentes relaciones y ya habían planeado en secreto el matrimonio. Todo lo que faltaba era que los jóvenes se conocieran y se agradaran mutuamente, algo que preocupaba al emperador, quien, aunque obediente hijo, también era un apasionado admirador de las mujeres. Fue una atracción mutua lo que unió a Francisco José e Isabel, aunque existen muchas historias sobre cómo se produjo su compromiso. El siguiente relato es probablemente el más cercano a la verdad. El 16 de agosto de 1853, el emperador fue a visitar a sus padres en Ischl y a conocer a la familia de Max José. Mientras su carruaje avanzaba por el camino polvoriento, su asistente exclamó admirado. Al acercarse el carruaje de Francisco José a Ischl, su asistente llamó su atención hacia una vista notable. A través de su catalejo, el emperador divisó a una hermosa joven jugando con cabras en un prado cercano. La imagen permaneció en su mente mientras llegaban al pueblo. Más tarde ese día, mientras conversaba con su madre, Francisco José quedó sorprendido por la entrada repentina de una joven. Ella llevaba un ramo de rosas silvestres y vestía un sencillo vestido blanco, con su cabello castaño cayendo en suaves ondas. Para su sorpresa, era la misma figura encantadora que había visto antes. A pesar de ser su primer encuentro, parecía reconocerlo, probablemente por retratos que había visto. La joven se acercó a él con una confianza inesperada, presentándose como Isabel. Su cálido saludo y la cautivadora sonrisa en sus hermosos ojos azules conquistaron de inmediato el corazón del emperador. En ese momento, Francisco José quedó completamente encantado por esta inesperada visión de belleza juvenil y espíritu. Unas horas más tarde, fue presentado a la princesa Helena, quien, aunque no era exactamente hermosa, tenía una mirada brillante e inteligente, con un aire de elegancia. Si Francisco José no hubiera conocido a Isabel I, probablemente Helena habría sido su emperatriz. Ese mismo día, debía cenar con su tía y su tío. Al entrar en su hotel en Ischl, escuchó 2 voces provenientes de detrás de una puerta entreabierta. Mientras Francisco José se acercaba, escuchó una conversación entre Isabel y su institutriz. La institutriz insistía firmemente en prohibirle salir, citando órdenes estrictas. Isabel, sin embargo, expresaba su deseo de desobedecer esta regla, con su suave voz juvenil, inconfundible para el emperador. Cuando Isabel salió, sonriendo y sonrojada, Francisco José preguntó sobre la restricción. Ella explicó que, como hermana menor,
no debía ser vista hasta que su hermana mayor estuviera casada. De manera juguetona, culpó al emperador de su situación, lamentándose de que incluso tenía que cenar sola. La institutriz, visiblemente nerviosa y disculpándose, interrumpió su conversación, reiterando sus estrictas instrucciones. Sin inmutarse, Francisco José ofreció su brazo a Isabel, ignorando las protestas de la institutriz. Este gesto audaz destacó la conexión inmediata entre la joven princesa y el emperador, marcando el inicio de su incipiente relación. Francisco José dijo: Querida prima, nos aventuramos juntos a disfrutar del esplendor de este hermoso día. Los jardines seguramente son un espectáculo digno de admirar, y sería un honor para mí acompañarte en un paseo por su belleza. Isabel respondió: Oh, Majestad, me temo que debo rechazar. Papá estaría absolutamente furioso si desobedeciera las reglas de manera tan descarada. Su temperamento, aunque generalmente tranquilo, puede ser bastante formidable cuando se enfurece. Sin embargo, los jardines suenan terriblemente tentadores. Tal vez en otra ocasión, cuando no esté atada a tan estrictas normas. La institutriz, alarmada por la indecisión de Isabel, intervino rápidamente. Guió suavemente pero con firmeza a la joven princesa de regreso a la habitación, cerrando la puerta con una respetuosa reverencia hacia el emperador. A medida que avanzaba la noche, Francisco José se sentía cada vez más intrigado por la joven princesa. Durante la cena, hizo una solicitud inesperada al duque, citando una costumbre bávara de que los hijos se unieran después de las comidas. Sin embargo, su verdadera intención era pasar más tiempo con Isabel. La solicitud provocó una ola de sorpresa entre los presentes. La duquesa Ludovica, en particular, sintió una punzada de decepción al darse cuenta de que sus esperanzas para Helena se desvanecían. A pesar del giro inesperado de los acontecimientos, el duque accedió amablemente a los deseos del emperador. Momentos después, Isabel volvió a entrar en la habitación. Su confianza anterior había dado paso a una mezcla encantadora de timidez y nerviosismo, con sus mejillas ruborizadas de manera encantadora. Los ojos del emperador brillaron al verla, consolidando su creciente fascinación por la joven princesa. Francisco José generalmente no tenía una alta opinión de las mujeres. A pesar de su juventud, ya tenía cierta experiencia con ellas, pero esta hermosa e inocente joven, Isabel, lo transformó instantáneamente. En medio de las luchas políticas que marcaron los primeros años de su reinado, el amor golpeó su corazón como un rayo. Esa noche, la archiduquesa Sofía organizó un baile al que asistieron ambas sobrinas. La corte, consciente de que se estaban desarrollando eventos importantes, observó de cerca a las princesas bávaras. La archiduquesa mostró una clara preferencia por Helena, mientras que Francisco José dedicó su atención a ambas hermanas. Durante el cotillón, cuando entregó a Isabel un hermoso ramo de rosas, la curiosidad de los presentes solo aumentó. ¿Cedería la madre a los deseos del hijo o el hijo se sometería a su madre? Francisco José ya había tomado su decisión y al final del baile anunció que no quería a nadie más que a Isabel como su esposa. La archiduquesa Sofía se sorprendió y se sintió decepcionada de que su plan hubiera fallado, pero decidió no oponerse a la decisión de su hijo. Había querido que se casara con Helena, pensando que podría controlarla tan fácilmente como lo hacía con Francisco José. Si la corona iba a pasar a una joven inocente de 16 años en lugar de a su inteligente hermana de 20, entonces tal vez sería incluso más fácil para ella. A las 9 de la mañana siguiente, el carruaje real se detuvo en la residencia de Max José.
El emperador subió apresuradamente los escalones y pidió una reunión con el duque y la duquesa, donde solicitó formalmente la mano de la princesa Isabel en matrimonio. Esto fue un golpe doloroso para Helena, y tanto su padre como su madre lo encontraron difícil de aceptar, pero Francisco José estaba decidido. Si no podía casarse con la mujer que amaba, no se casaría en absoluto, y finalmente tuvieron que aceptar. Francisco José quería que Isabel fuera informada de inmediato, pero ellos se negaron a presionarla. Isabel seguía siendo, en muchos sentidos, una niña tanto de corazón como de mente. Cuando Isabel supo por primera vez de las intenciones del emperador, juntó las manos con consternación y comenzó a murmurar para sí misma. Oh, pero esto es completamente imposible. Soy demasiado joven para una decisión tan trascendental. Mi corazón sigue siendo el de una niña, y aún no he comprendido plenamente el peso de un compromiso como este. ¿Cómo podría estar preparada para las responsabilidades que conlleva ser emperatriz? Temo no tener la sabiduría ni la experiencia necesarias para un rol tan importante. Seguramente debe haber alguien más adecuado, alguien mejor preparado para los desafíos que están por venir. El solo pensamiento me abruma. Ella dijo desesperanzada. El amor había entrado en sus sueños, aunque su corazón aún no había despertado del todo. El apasionado cortejo de Francisco José hablaba a la naturaleza impulsiva de Isabel. Se sintió atraída por su personalidad y carácter, y sin pensarlo demasiado, aceptó con alegría ser su esposa. Su compromiso tuvo lugar en el 23º cumpleaños del emperador, el 18 de agosto de 1853. Hubo una gran celebración cuando la noticia llegó a Viena. La historia romántica capturó la imaginación de la gente, y se contaron innumerables relatos sobre la hermosa joven que iba a casarse con su joven emperador. Sus retratos se difundieron por todo el imperio, y a todos les encantaba hablar de su belleza y su sencilla crianza. Durante el mes que la pareja recién comprometida permaneció en Ischl con sus familias, las multitudes se reunían cada día para intentar ver a su futura emperatriz, marchándose admiradas por su modestia y encanto. El 20 de abril de 1854, Isabel, junto con sus padres y sus 2 hermanas mayores, emprendió su viaje a Viena para su boda. Multitudes de campesinos de los alrededores llenaron las calles de su ciudad natal para despedirla. Emocionada hasta las lágrimas, Isabel se puso de pie en su carruaje y se despidió agitando la mano entre sollozos a las multitudes que la vitoreaban. El barco de vapor Stadt Regensburg los llevó de Straubing a Lütz. Donde quiera que iban, el trabajo se detenía como si fuera un día festivo, y la esperada princesa era el tema de conversación de todos. En Lütz desembarcaron para cambiar de barco, donde Francisco José los encontró brevemente antes de regresar apresuradamente a Viena para prepararse para recibir a su novia. La ciudad estaba adornada con flores, un gran arco había sido erigido, hogueras ardían en las colinas circundantes, y el día terminó con procesiones a la luz de antorchas, obras teatrales y serenatas. A la mañana siguiente, continuaron su viaje por el Danubio. El barco, llamado Francisco José, que los llevó de Lütz a Musdorf, estaba cubierto de rosas, la cabina decorada con terciopelo púrpura y la cubierta convertida en un jardín de flores. Era un hermoso día de primavera. Las banderas ondeaban en los tejados y torres, y multitudes vitoreaban a ambas orillas del río, ansiosas por ver a su futura emperatriz. Vieron una figura esbelta vestida de blanco, apresurándose de un lado a otro del barco, saludando y respondiendo a los incesantes vítores. Mientras tanto, en Musdorf, el lugar de desembarco para Viena,
Grandes preparativos estaban en marcha para recibir a Isabel. Desde temprano en la mañana, la gente se había reunido, esperando pacientemente y reservando sus lugares. Cerca del puente se había construido un pabellón con un gran pórtico, cuyos torreones y cúpulas doradas brillaban desde lejos. Al mediodía, nobles, prelados, altos funcionarios y diputados de la clase media llenaron el pabellón. En una terraza a la derecha se congregaron embajadores extranjeros y sus esposas, mientras que los representantes de Viena y otras ciudades bajo dominio Habsburgo estaban a la izquierda. El clima había sido gris por la mañana, pero al mediodía ráfagas de viento despejaron el cielo, dejando paso a un brillante cielo azul para dar la bienvenida al cortejo nupcial. A las 6:30, el barco llegó a la orilla, recibido por el sonido de cañones, música y campanas resonando. Francisco José corrió hacia adelante para recibir a su novia, seguido de cerca por sus padres, el archiduque Francisco Carlos y la archiduquesa Sofía, quienes abrazaron a Isabel antes de llevarla junto al novio. Finalmente, llegó el tan esperado momento en que Isabel, apoyada en el brazo de Francisco José, entró en la capital austríaca. La multitud estalló en vítores, gritando: «¡Viva la novia del emperador!». El ruido fue tan abrumador que Isabel se detuvo por unos momentos al lado de Francisco José, como si estuviera aturdida. Luego, al mirar a la emocionada multitud, sonrió cálidamente y agitó su pañuelo, deleitando a los espectadores. El viaje desde Musdorf hasta Schönbrunn fue una celebración continua. A las 7:30 llegaron a las puertas del antiguo palacio, donde el emperador volvió a recibir a su novia antes de guiarla por la gran escalera, decorada de arriba a abajo con plantas tropicales y flores. Al día siguiente, tuvo lugar la entrada oficial en Viena. Todas las casas estaban decoradas y las calles por donde pasaría Isabel estaban cubiertas de flores. Ese día se inauguró el puente de Isabel, que conectaba Viena con el suburbio de Wieden o An der Wien, y se nombró en su honor. El alcalde y el consejo de la ciudad se encontraban allí para recibirla. Alrededor de las 8 estatuas de hombres ilustres que adornaban el puente, miles de plantas y flores raras de los invernaderos de los príncipes Liechtenstein y Schwarzenberg estaban bellamente dispuestas, llenando el área con su fragancia. Una triple fila de ciudadanos se extendía hasta la puerta corintia, y a intervalos jóvenes repartían flores. El sonido de cañones y el repique de campanas de todas las iglesias de Viena y sus suburbios señalaron el inicio de la procesión. La carroza dorada del Estado era tirada por 8 caballos blancos, adornados con altas plumas blancas. Los arneses estaban cubiertos de oro, y el cochero, los lacayos y los postillones llevaban pelucas blancas. Isabel estaba sentada en el asiento trasero de la carroza junto a su madre. Vestía un traje de satén rojo bordado en plata y, sobre él, una capa blanca decorada con guirnaldas de rosas. Alrededor de su cuello llevaba un pañuelo de encaje, y en su hermoso cabello brillaba una diadema de diamantes entrelazada con una corona de rosas rojas. Nunca había lucido Isabel más digna de su apodo, la Rosa de Baviera. En la mañana del 24 de abril de 1854 se celebraron Te Deum en todas las iglesias de Viena, e Isabel y Francisco José asistieron a una misa solemne en la capilla de la corte. A las 3 de la tarde, las multitudes alrededor del Hofburg y de la iglesia de los Agustinos, donde tendría lugar la ceremonia de la boda, eran tan numerosas que se tuvieron que colocar barreras para despejar el camino de las carrozas. Invitados de todas las partes del imperio y de Europa llegaron a la ciudad. Solo el día anterior a la ceremonia llegaron 75,000 visitantes, un número extraordinario para la época. Incluso lugares del este,
como Alejandría, Esmirna y Salónica, enviaron representantes a la boda. La famosa iglesia de los agustinos estaba hermosamente decorada para la ocasión. Sobre el altar mayor había un dosel de terciopelo blanco bordado en oro, bajo el cual se colocaron 2 bancos de oración, también cubiertos de terciopelo blanco. Las paredes y columnas de la iglesia estaban adornadas con damasco y tapices costosos, y el suelo estaba alfombrado. Desde un centenar de candelabros, innumerables velas emitían una luz suave pero brillante. La galería de los agustinos, que conectaba las habitaciones interiores del Hofburg con la iglesia, también estaba decorada y brillantemente iluminada de manera similar. La boda estaba programada para las 7 de la tarde. A las 6, cada espacio de la iglesia estaba lleno de invitados. Los brillantes uniformes de los oficiales, los vestidos coloridos y ornamentados de los nobles húngaros y polacos, las joyas relucientes de las damas, los abrigos bordados en oro de los ministros e invitados distinguidos, las túnicas rojas de los cardenales y los elaborados trajes de los numerosos enviados orientales se combinaban para crear una escena de increíble esplendor. A la hora señalada, el príncipe arzobispo Rauscher, antiguo tutor del emperador, se reunió en la sacristía con más de 70 obispos y arzobispos, vestidos con túnicas bordadas en oro. El maestro de ceremonias informó al emperador que todo estaba listo, y la procesión comenzó a entrar en la galería de los agustinos. Primero llegaron los pajes, mayordomos y caballeros de cámara. Después, los consejeros privados y altos funcionarios de la corte, y luego los archiduques con sus chambelanes. Finalmente entró el emperador, vestido con el uniforme de mariscal de campo y portando todas sus condecoraciones. Justo detrás del novio venía su madre, llevando a la novia a su izquierda. Al otro lado de Isabel estaba su madre, la duquesa Ludovica, y detrás de ellas, las damas de la corte lideradas por el gran chambelán. La novia, de 16 años, estaba radiante, llena de juvenil belleza y felicidad. Su vestido de novia estaba hecho de pesada seda blanca, ricamente bordada en oro y plata. Sobre él llevaba una túnica suelta del mismo material, con mangas largas. Un broche de diamantes sostenía su largo velo de encaje de Bruselas, y su corona nupcial, hecha de mirto fresco y flores de azahar, estaba asegurada con una deslumbrante tiara de diamantes que su suegra había llevado en su propia boda y que le había regalado a Isabel. Un collar de diamantes adornaba su cuello y lucía la Orden Bávara de Teresa y la Orden Austriaca de la Cruz Estrellada, junto con un ramillete de rosas blancas en su pecho. El emperador y su novia fueron recibidos en la entrada de la iglesia por el príncipe arzobispo, quien los asperjó con agua bendita. Luego se arrodillaron en los bancos de oración mientras los demás miembros de las familias reales tomaban sus lugares. Tras una breve oración, Francisco José e Isabel avanzaron hacia el altar mayor, hicieron sus votos, intercambiaron anillos y se tomaron de las manos. Cuando el arzobispo dio la bendición de la iglesia al final de la ceremonia, sonaron disparos de mosquete del regimiento de infantería estacionado en Josefsplatz, seguidos por el estruendo de los cañones anunciando que Austria tenía una emperatriz y Hungría una reina. Capítulo 3. Los primeros días de Isabel en el Palacio Habsburgo. Cuando Isabel se casó, se decía que no solo era la emperatriz más joven, sino también la más hermosa que jamás había ocupado el trono de los Habsburgo. Era alta y esbelta, con manos y pies pequeños y bien formados, y sus rasgos eran delicados y refinados. Tenía una sonrisa encantadora, unos ojos azul oscuro maravillosamente expresivos,
una piel hermosa y una abundante cabellera ondulada de color castaño que caía como un velo cuando la llevaba suelta. Solía peinarse con 8 gruesas trenzas o enrollando su cabello alrededor de su cabeza como una corona. Sin experiencia en el mundo y llena de confianza juvenil, imaginaba su vida de casada como unas vacaciones interminables, llenas de amor y adoración de todos. Creía que se convertiría en una guía luminosa para su pueblo. Sin embargo, su entusiasmo inicial fue rápidamente seguido por la desilusión. Mientras el pueblo estaba encantado con su nueva emperatriz, la aristocracia, considerada una de las más exclusivas de Europa, tenía una opinión diferente. Muchos en la corte creían que Isabel, como hija de un duque no real, no era adecuada para ser su soberana debido a su edad y rango. En lugar de recibir una cálida bienvenida, fue recibida con oposición e intrigas. Le desanimó descubrir que, en lugar de ser el centro de admiración que había soñado, aquellos que la rodeaban estaban principalmente interesados en arrebatarle los honores y la influencia que le correspondían. Desafortunadamente, se encontró en una situación que exigía tacto y conocimiento, sin haber recibido preparación alguna para ello, como un pájaro joven que deja el nido antes de aprender a volar. En Baviera, Isabel había sido una niña alegre y despreocupada, querida por todos. Llevaba consigo el espíritu alegre de los bosques y montañas que tanto amaba. Como Wittelsbach por ambas ramas de su familia, heredó los rasgos característicos de su linaje: orgullo, independencia, honestidad y valentía. Sin embargo, estas virtudes hicieron que le resultara más difícil adaptarse a las estrictas reglas de la vida en la corte. Su juventud y vivacidad parecían fuera de lugar en los palacios de Schönbrunn y el Hofburg. En Viena era conocida por su falta de conocimiento y experiencia, y muchos asumieron que sería fácil manipularla si la mantenían entretenida y halagada. Pero pronto descubrieron su error. Isabel había heredado el agudo intelecto de su familia y, a pesar de su juventud, comprendía rápidamente aquello que le interesaba, tomando decisiones con seguridad. Una personalidad como la de Isabel naturalmente se rebelaba contra las restricciones y la monotonía de la vida en la corte. Las ceremonias y formalidades la aburrían desde el principio. A diferencia de María Antonieta, a quien no se parecía en muchos aspectos, Isabel odiaba aún más la etiqueta de la corte. La corte de Viena, que había seguido sus tradiciones durante siglos, consideraba estas formalidades como algo natural y necesario, pero Isabel las encontraba ridículas e infantiles. Una vez provocó un escándalo al negarse a asistir al tradicional desayuno de Estado, que consistía en varios platos calientes, y en su lugar pidió pan, salchichas y un vaso de cerveza de Múnich en su habitación. En otra ocasión, mientras dirigía una de sus primeras ceremonias oficiales, se quitó los guantes, rompiendo todas las costumbres y tradiciones. Una anciana dama de la corte se apresuró a recordarle su error. Va en contra de las reglas establecidas de etiqueta, Su Majestad. Estas tradiciones han estado en vigor durante generaciones y se consideran una parte integral del decoro y la dignidad de nuestra corte. Isabel declaró: ¿Por qué debería estar atada a una regla tan arbitraria? Si es incómoda o impráctica, ¿no deberíamos cuestionar su necesidad? A partir de este momento, que se sepa que adherirse ciegamente a la tradición no siempre es el camino más sabio. En cambio, abracemos la flexibilidad y la razón en nuestras costumbres, adaptándolas para que nos sirvan mejor en lugar de limitarnos innecesariamente. Francisco José estaba excepcionalmente dedicado a su esposa, a quien había elegido por sí mismo, sin la ayuda de embajadores ni enviados. Francisco José escribió a un amigo poco después de la boda:
Soy amado con el ardor que se otorgaría a un joven y apuesto oficial, y me encuentro envuelto en un estado de dicha que solo puede describirse como divina. Mi corazón desborda de alegría, y me invade una sensación de plenitud que supera la felicidad mortal. Verdaderamente, siento como si hubiera ascendido al reino de los dioses, disfrutando del calor del amor y la adoración. Isabel realmente amaba a Francisco José, pero no con la misma intensidad con la que él la amaba a ella. A pesar de los profundos sentimientos que mostró más adelante en su vida, había en su naturaleza una frialdad inherente que le dificultaba igualar su pasión o entenderlo completamente. Su devoción y paciencia a menudo se ponían a prueba mientras intentaba ayudar a esta joven amante de la libertad a adaptarse a las restricciones y deberes de su nuevo rol. Muchas veces, Francisco tuvo que intervenir para hacer las paces entre Isabel y las ancianas damas de la corte. Aunque le hubiera gustado darle más libertad, no podía arriesgarse a cambiar las costumbres establecidas. La archiduquesa Sofía siempre había tenido poder en la corte. Era una mujer inteligente e influyente que había sido un gran apoyo para Francisco José durante los primeros y difíciles años de su reinado, y no tenía intención de renunciar a su autoridad en favor de su sobrina de 17 años. Las dos mujeres, a pesar de ser parientes, eran muy diferentes. Sofía era ambiciosa y estaba enfocada en el poder, mientras que Isabel se preocupaba poco por el estatus o la influencia. Sofía era profundamente religiosa y estaba influenciada por la Iglesia, mientras que Isabel adoraba a Dios a través de la naturaleza, evitaba las ceremonias religiosas y no le gustaban los sacerdotes. Sofía esperaba poder controlar fácilmente a Isabel, aprovechándose de su vanidad y falta de experiencia, pero cuando se dio cuenta de que Isabel no era tan fácilmente influenciable, recurrió a tácticas más duras. Isabel había llegado a Viena llena de esperanzas y sueños, esperando ocupar el lugar más importante en la vida de su esposo y en la corte. Pero cada vez que intentaba reclamar sus derechos como emperatriz, Sofía deliberadamente la bloqueaba, destruyendo sus esperanzas sin tener en cuenta sus sentimientos. En la corte, la archiduquesa Sofía, conocida como Madame Mère, era una figura poderosa cuya aprobación todos buscaban. Muchos también creían que Francisco José, conocido por ser voluble y fácilmente encantado, pronto se cansaría de su joven esposa. La inexperiencia de Isabel dificultaba que manejara las intrigas de la corte, y pronto quedó claro que su suegra ganaría en su lucha. Aunque el emperador trataba a Isabel con cuidado y respeto, empezaron a surgir malentendidos entre ellos. Estos malentendidos se agravaban por el orgullo herido de Isabel y los constantes intentos de la archiduquesa Sofía de disminuirla a los ojos de su hijo. Aunque Isabel amaba profundamente a Francisco José, empezó a distanciarse de él para evitar ser vista como la niña problemática que su suegra decía que era. Una tristeza silenciosa comenzó a reflejarse en su comportamiento. Sin embargo, también hubo momentos de intensa rebeldía contra el frío y egoísta mundo en el que se vio obligada a vivir, lo que no ayudaba a su situación. Impulsiva y temeraria, Isabel luchaba contra el maltrato constante. Mostraba un desdén abierto hacia los seguidores de Sofía y depositaba su confianza en personas que, al final, la engañaban y traicionaban. Cuando Isabel se convirtió en emperatriz, lo último que deseaba era sentarse en el trono, aislada y rodeada solo por unas pocas familias nobles. Lo que realmente quería era estar entre la gente y conocer a sus nuevos súbditos. Durante los primeros años de su matrimonio, se la veía con frecuencia en las calles de Viena. Dondequiera que iba, se reunían multitudes, intentando con entusiasmo y buen humor verla de cerca. Un día, decidió salir a caminar con solo una de sus damas de compañía
sin informar a nadie de sus planes. Mientras estaba en una de las plazas principales, algo en el escaparate de una tienda llamó su atención y entró. Al girarse para salir, se sorprendió al encontrar cientos de personas agolpadas en la puerta y las ventanas, observándola. Tuvo que recibir la ayuda de la policía para poder salir. Este incidente fue recibido con gran desaprobación en el palacio. La gente comenzó a murmurar sobre la emperatriz. Su Majestad parece estar bajo la impresión equivocada de que aún reside en la indómita naturaleza de Baviera. Parece que aún no comprende plenamente la gravedad y las responsabilidades que conlleva su prestigiosa posición como emperatriz de Austria. Su comportamiento sugiere una falta de entendimiento respecto al decoro y las expectativas asociadas con su rol en la corte imperial y entre sus súbditos. Quizás necesite un recordatorio amable de que sus acciones ahora tienen un peso y una atención mucho mayores que en sus días despreocupados en el campo bávaro. Desanimada por sus intentos fallidos de mezclarse con el pueblo, Isabel empezó a evitar las apariciones públicas tanto como le era posible, limitando sus paseos a las áreas más apartadas de los jardines del palacio o del parque de Schönbrunn. Incluso entonces, la corte la criticaba por no mostrarse ante el pueblo siempre que tuviera la oportunidad. La constante hostilidad y oposición solo hicieron que Isabel se replegara aún más en sí misma, lo que causó un daño duradero. Despertó en ella un amor heredado por la soledad que, una vez establecido, se volvió imposible de abandonar. Mientras tanto, en otras partes del imperio, como Bohemia, Moravia, Galicia y Hungría, la gente esperaba ansiosa para dar la bienvenida a la pareja imperial. Poco después de la boda, Francisco José e Isabel comenzaron una serie de breves viajes. En septiembre de 1856 visitaron los Alpes austríacos, un viaje que todavía se recuerda hoy en día incluso en los valles montañosos más remotos. Desde Heiligenblut, donde pasaron la noche, el emperador y la emperatriz subieron al Grossglockner. Alrededor de las 4 de la mañana, después de asistir a misa en la pequeña iglesia parroquial, comenzaron su ascenso con 2 guías experimentados. Isabel montó a caballo parte del camino, mientras que Francisco José caminó. Durante el trayecto, Francisco José recogió un ramo de Edelweiss de un acantilado empinado y se lo entregó a Isabel, diciendo: Mi querida reina, es la primera vez en mi vida que recojo Edelweiss. Me sentí feliz de presenciar el esplendor de estas flores, porque, al mirarlas, sentí una punzada en el corazón. ¿Para quién florecen estas flores en los lugares más inaccesibles de los Alpes? ¿Para quién esconden su belleza? A ti también te encontré al pie de las majestuosas montañas. ¿Qué tipo de belleza me habría perdido si no te hubiera encontrado? Al pensar en esto, sentí la necesidad de agradecer a Dios por un momento. Eres mi flor magnífica, floreciendo de nuevo cada mañana y anunciando el próximo amanecer cada noche. Al mirarte me maravillo de cómo toda la belleza del mundo puede unirse y encontrar vida en un solo ser. En la cabaña Wallner, como se llamaba en ese momento, la emperatriz se detuvo a descansar mientras Francisco José ascendía hasta el alto collado del Glockner. En memoria de esta visita, la cabaña Wallner fue renombrada más tarde como Elisabeth Ruge. Desde allí viajaron a Estiria y luego a Graz, llegando el 11 de septiembre. Al igual que en todas las paradas anteriores, fueron recibidos con gran entusiasmo. En noviembre de ese mismo año, visitaron las provincias italianas, que en ese entonces formaban parte de su imperio. Debido al malestar político y al sentimiento anti-austríaco entre los italianos, se temía que los soberanos recibieran una acogida fría. Sin embargo, la señora del Adriático se engalanó hermosamente para dar la bienvenida a la joven emperatriz. Las calles y plazas estaban brillantemente iluminadas
y se celebraron extravagantes bailes de máscaras en su honor. La belleza y el encanto de Isabel conquistaron todos los corazones, y el emocionado emperador le dijo: Tu radiante sonrisa, mi querida Isabel, ha logrado lo que batallones de soldados no pudieron. Ha derretido los corazones de nuestros súbditos y forjado lazos de lealtad más fuertes que cualquier campaña militar. Tu gracia y encanto han demostrado ser la herramienta diplomática más poderosa de nuestro imperio, ganando el afecto y la fidelidad de la gente mucho más eficazmente que cualquier demostración de fuerza o maniobra política. Realmente, tu presencia ha hecho más por unificar nuestras tierras diversas que toda la fuerza militar de la que disponemos. Francisco José, como sabemos, era solo un joven cuando su tío, el emperador Fernando, abdicó en su favor y se retiró a Praga. Apenas había asumido el trono cuando estalló una rebelión en Hungría. Incapaz de manejar el levantamiento por sí solo, buscó ayuda en Rusia. El zar Nicolás envió 100.000 tropas en su ayuda y el levantamiento húngaro de 1848 a 1849 fue sofocado con fuerza. Muchas ciudades, pueblos y propiedades fueron destruidos, dejando al país gravemente herido. El pueblo húngaro soportó sus penurias con amarga resistencia, y para cuando el emperador se casó con Isabel 5 años después, poco había cambiado para mitigar su odio hacia Austria. El perdón que Francisco José otorgó a todos los ofensores políticos el día de su boda fue un paso hacia la reconciliación, pero los primeros signos reales de buena voluntad se debieron a Isabel. Fue su sonrisa la que comenzó a sanar el resentimiento de los húngaros. Su belleza y bondad sentaron las bases para mejorar las relaciones entre los húngaros y su soberano. Isabel se dedicó a aprender su idioma, uno de los más difíciles de Europa, y mostró un profundo interés por el arte y las costumbres húngaras. Su preocupación genuina por su bienestar era tan evidente que incluso llegó a llorar cuando su esposo se negó a atender las demandas de ellos. El repentino y profundo apego de Isabel hacia Hungría, un país que anteriormente conocía poco, probablemente fue una respuesta psicológica. Al llegar a Viena, notó el intenso prejuicio de la corte contra los húngaros. La archiduquesa Sofía y sus seguidores veían cada intento de los húngaros amantes de la libertad por ganar independencia como un nuevo crimen, e Isabel escuchaba frecuentemente duras críticas hacia sus súbditos al otro lado del río Leita. Sin embargo, la natural independencia de Isabel la llevó a investigar el asunto por sí misma. Pronto formó una opinión muy diferente sobre los cálidos y caballerosos húngaros, cuyo carácter se parecía mucho al suyo. Deseando comprender más sobre la vida interior de su pueblo, Isabel decidió aprender su idioma. Abordó esta tarea con gran entusiasmo y determinación, superando todas las dificultades hasta que finalmente lo dominó, llegando a hablarlo como una nativa. El poeta húngaro Maurus Jókai dijo: La maestría de la reina Isabel en nuestro idioma es verdaderamente notable. Habla húngaro con una fluidez y autenticidad que podrían hacerla pasar por una ciudadana nacida aquí. Su pronunciación es impecable, sin ningún matiz extranjero, y su manera de hablar refleja la de nuestro pueblo. A diferencia de los tonos afectados que a menudo adoptan las damas de la corte, el húngaro de su majestad fluye tan naturalmente como el de una mujer de nuestro campo. Este genuino dominio de nuestra lengua no solo demuestra sus excepcionales habilidades lingüísticas, sino que también refleja su profundo respeto y conexión con nuestra cultura. Es un testimonio de su dedicación y de su sincero deseo de entender y relacionarse con sus súbditos húngaros en un nivel profundo. El primer profesor de húngaro de Isabel fue un anciano llamado Homok, quien le enseñó gramática y a leer con fluidez. Pero eso no era suficiente para ella.
Quería una comprensión profunda de la literatura húngara, por lo que contrató al doctor Max Falk, un periodista en Viena en ese momento. Sus métodos de enseñanza eran mucho menos tediosos que los de Homok. Bajo su guía, Isabel comenzó a leer los mejores pasajes de la literatura húngara, así como la historia del pueblo. También se le asignó traducir la correspondencia en francés entre el emperador José II de Austria y la emperatriz Catalina II de Rusia, publicada por Arnat, una tarea que encontró muy placentera. Su tutor quedó impresionado por su entusiasmo y la precisión con la que completaba sus tareas. Una mañana, al entregarle su traducción escrita, Isabel dijo: Ayer estuve ocupada con reuniones todo el día, y la noche terminó con un concierto de la corte. Estaba completamente agotada, y me fui directamente a la cama. Sin embargo, justo cuando me acosté, me di cuenta de que no había completado mi traducción al húngaro. Sin dudarlo, arranqué una página del almanaque de la mesita de noche y completé la tarea allí mismo. Espero que me perdone por usar lápiz. No fue hasta mayo de 1857 cuando Isabel hizo su primera visita a Hungría. Fue recibida con gran entusiasmo, y la joven reina recibió vítores alegres donde quiera que iba. El emperador y la emperatriz habían planeado un extenso recorrido por Hungría, pero un triste acontecimiento los obligó a cancelarlo. En ese momento tenían 2 hijos, las pequeñas archiduquesas Sofía y Gisela. Poco después de instalarse en el Palacio Real en Ofen, llegó la noticia de que Sofía, de 2 años, había enfermado. Al principio, los informes de los médicos eran tranquilizadores, pero el 28 de mayo, mientras estaban en Debrecen, llegaron mensajes diciendo que su condición había empeorado. Los angustiados padres regresaron apresuradamente a Budapest, solo para enterarse la noche siguiente de que su hija mayor había fallecido. Isabel abandonó Hungría entre lágrimas. Su primer gran dolor había ocurrido durante su primera visita a los magiares, y tal vez ese pesar la acercó aún más al pueblo húngaro, que llegaría a amar profundamente y que la adoraba como reina y la respetaba como un ángel guardián. Capítulo 4. La lucha por la maternidad. La batalla de Isabel por sus hijos. No solo el emperador y su familia, sino toda la nación, esperaba con ansias un heredero al trono. Cuando la emperatriz dio a luz a una hija, Sofía Dorotea, el 5 de mayo de 1855, la decepción fue evidente. Sofía recibió su nombre en honor a la madre del emperador. Isabel, joven e inexperta, no comprendía del todo esta decepción, aunque podía percibirla en las expresiones de quienes la rodeaban. La insatisfacción creció aún más cuando nació su segunda hija, Gisela, en julio de 1856. Gisela se casaría más tarde, en 1873, con el príncipe Leopoldo de Baviera, el segundo hijo del entonces príncipe regente. Isabel ansiaba ser madre y no deseaba nada más que cuidar de sus hijos. Sin embargo, ni siquiera esto le fue permitido. La archiduquesa Sofía hizo que las pequeñas fueran llevadas casi de inmediato a una parte remota del Hofburg, dejando a la joven madre sola en sus lujosas habitaciones, donde siempre se había sentido como una extraña. Isabel no podía evitar comparar su vida con la de su madre, quien estaba ocupada cuidando de sus hijos en Possenhofen, mientras que la emperatriz de Austria no tenía nada que hacer más que mantener su belleza y lucir sus vestidos. La presión por dar al imperio un heredero varón era implacable, e Isabel a menudo se sentía desconcertada por ello. En un momento de vulnerabilidad, preguntó a su madre: Si nunca llego a tener un hijo,
¿Crees que Francisco consideraría seguir el ejemplo de Napoleón y disolver nuestro matrimonio? La presión para dar un heredero es abrumadora, y temo las consecuencias de fallar en este deber. Todo el imperio parece estar esperando con ansias la noticia de un sucesor varón. A veces me pregunto si mi valor como emperatriz se mide únicamente por mi capacidad de tener un hijo. La duquesa Ludovica respondió: No pienses esas cosas, hija mía. Sabes que Francisco te ama profundamente. Hay dos tipos de mujeres en este mundo, las que siempre consiguen lo que quieren y las que nunca lo hacen. Parece que perteneces al segundo grupo. Tienes grandes habilidades y un carácter fuerte, pero no tienes el don de encajar o adaptarte a tu entorno. Perteneces a otra época, una de santos y mártires. No llames la atención intentando ser la primera, ni te rompas el corazón pensando que eres la segunda. Finalmente, poco antes de cumplir 21 años, el deseo más profundo de Isabel se cumplió. El 21 de agosto de 1858 dio a luz a un hijo. Era un bebé hermoso, aunque algo frágil, y el padre encantado se apresuró a colocar la orden del toisón de oro en su cuna. A la mañana siguiente, la feliz noticia fue telegrafiada a todos los rincones del mundo. Desde todas las fortalezas de Austria y Hungría se dispararon 100 cañonazos en señal de saludo, y en todas partes resonaron vítores. El entusiasmo público creció aún más cuando el recién nacido príncipe heredero fue nombrado Rodolfo, en honor a su gran ancestro Rodolfo de Habsburgo. La popularidad de la emperatriz se restauró instantáneamente. Sus críticos guardaron silencio, su suegra quedó satisfecha y, por un tiempo, la propia Isabel fue feliz. Isabel declaró tristemente: Nadie me ha necesitado hasta ahora, ni siquiera mi pequeña, a quien mantienen alejada de mí, tanto como pueden. Pero no permitiré que mi hijo sea apartado y entregado a extraños. Él me necesitará, y seremos felices juntos. Sin embargo, una vez más estaba equivocada. Rodolfo fue trasladado lo antes posible a una parte distante del palacio. La archiduquesa Sofía insistió en que no era apropiado que el heredero de un gran imperio fuera criado por una madre joven que aún no sabía cómo comportarse correctamente. Cuando Isabel suplicó que le permitieran cuidar de su hijo, enfatizando cuánto consuelo le traería, su suegra declaró con indignación que era ridículo hablar de consuelo cuando tenía todo en el mundo para hacerla feliz. Desde el punto de vista de Sofía, esto podía parecer cierto, pero Isabel era diferente. Ningún lujo podía compensar sus esperanzas frustradas ni su corazón vacío. Las cosas empeoraron aún más para Isabel en el verano de 1857, cuando el hermano del emperador, Fernando Maximiliano, se casó con Carlota, la hija del rey Leopoldo de Bélgica. Carlota era ambiciosa y rápidamente se alineó con el lado de Sofía, convirtiéndose en una favorita en la corte. Al mismo tiempo, las tensiones políticas iban en aumento. El descontento era especialmente fuerte entre los súbditos italianos de Francisco José, pero se extendía por todo el imperio. Era bien sabido que la archiduquesa Sofía tenía el verdadero poder y tomaba decisiones sobre la guerra y la paz. Esta situación generaba mucha oposición en los círculos diplomáticos y personas de diversos orígenes criticaban lo que llamaban este gobierno de faldas. Cuando estalló la guerra con Francia y Cerdeña en 1859, no se trataba tanto de defender los derechos del país como de preservar el poder de los jesuitas. Isabel veía claramente que su esposo estaba cometiendo un error al dejarse influir tanto por su madre en asuntos políticos y deseaba poder usar su influencia para detenerlo, pero estaba impotente. Nadie le pedía consejo, ni a nadie le importaba su opinión, por lo que permanecía en silencio.
Mientras Francisco José luchaba en Solferino y su madre se comunicaba con las cortes extranjeras y mantenía largas reuniones con diplomáticos y estadistas, Isabel encontró su propia manera de ayudar. Eligió visitar a los soldados y oficiales heridos provenientes de los campos de batalla italianos. Como un ángel de misericordia, se movía entre los hospitales, probando la comida preparada para los soldados y repartiendo dinero y cigarros. Sus palabras suaves de simpatía y aliento eran efectivas porque eran sinceras, a diferencia de las actitudes piadosas que a menudo se veían en la época. El tono religioso que Sofía añadía a todas sus acciones era algo que Isabel detestaba profundamente y no escondía su disgusto hacia el clero. En una ocasión, en un baile de la corte, la cola del vestido de Isabel se enredó alrededor de los pies del nuncio papal, que estaba de pie cerca. Ella, molesta, la retiró con tanta fuerza que el sacerdote casi cayó. La escena provocó muchas risas disimuladas, porque todos sabían que a la emperatriz le habría encantado retirar su influencia en la corte con la misma facilidad con que apartó su vestido. La distancia entre el emperador y la emperatriz crecía constantemente. Las responsabilidades de Francisco José con los asuntos de Estado, las distracciones de la vida en la corte y su creciente tendencia a retomar sus antiguos hábitos de soltero ampliaban cada vez más la brecha entre ellos. Aunque era naturalmente amable y afectuoso, Francisco José también tenía debilidades que rompieron la imagen ideal que Isabel había tenido de él. Isabel era demasiado orgullosa para usar tácticas manipuladoras para mantener su afecto, y su creciente tristeza y reserva, junto con su renuencia a participar en las festividades de la corte, solo hicieron que él se distanciara aún más, ya que lo interpretaba como un reproche silencioso. Isabel había esperado encontrar la felicidad completa en el amor de Francisco José, y su posición aislada en la corte, en un ambiente tan hostil, la había llevado a aferrarse aún más a esa esperanza. Pero, para entonces, la realidad había destruido esa ilusión. Aunque no sentía que hubiera perdido completamente su amor ni su influencia sobre él, su fe en él estaba quebrada y su confianza se había desvanecido. La orgullosa hija de la familia Wittelsbach no podía soportar ser compadecida. Ocultó su decepción al mundo y se refugió cada vez más en sí misma. Eventualmente, la salud de Isabel comenzó a deteriorarse. Luchó contra su condición cada vez más grave hasta que cayó enferma con síntomas que desconcertaron a sus médicos. Tras muchas consultas, concluyeron que sus pulmones estaban afectados y recomendaron que viajara a Madeira, considerado el mejor lugar para su condición en ese momento. Se resistió a seguir este consejo durante mucho tiempo, pero finalmente aceptó partir a principios de 1861. Quienes la vieron partir dudaban que alguna vez regresara, y ni siquiera ella tenía muchas esperanzas de recuperarse. Dejó Europa en un clima frío y brumoso. Una semana después, al llegar a Madeira, fue recibida por cielos azules, un brillante sol y una exuberante vegetación tropical. La villa donde se alojó estaba hermosamente situada, con amplias verandas, terrazas con vistas al mar y montañas que se extendían detrás. En este nuevo entorno, la salud de Isabel comenzó a mejorar de inmediato, y para principios de marzo ya podía realizar excursiones diarias por la isla, que estaba llena de flores en flor. Incluso llegó a ver su enfermedad como una bendición disfrazada, ya que le permitió escapar de la opresiva vida en la corte. La tranquila soledad la ayudó a aprender paciencia y le dio la fuerza para enfrentar los desafíos que aún le esperaban. Durante este tiempo, reflexionó sobre sus luchas en Viena, tan diferentes de los felices días de su infancia en su tranquilo hogar bávaro.
Los recuerdos de aquellos tiempos, junto con los cuentos y leyendas que había escuchado de su padre, volvieron a menudo y con gran viveza a su mente. Isabel se levantaba temprano todas las mañanas, estudiaba, practicaba música, escribía cartas diarias a su esposo y a sus padres y daba largos paseos por la orilla. Durante su estancia en la isla, su hermana Elena, quien se había casado con el príncipe de Thurn y Taxis, la visitó. Rara vez llegaban barcos a Madeira y su vida era tranquila. Sin embargo, la naturaleza, que siempre había amado, se volvió aún más importante para ella. También fue en Madeira donde Isabel descubrió un nuevo amor por la poesía, y pronto los libros se convirtieron en sus amigos. Durante las largas y silenciosas noches se perdía en ellos, encontrando un escape temporal de sus preocupaciones y soledad. Mientras tanto, en Viena, la gente esperaba noticias diarias sobre su muerte, pero en su lugar llegaron informes de que su salud estaba mejorando. Finalmente, se anunció que el clima de Madeira había obrado maravillas y, después de 4 meses, se le permitió regresar a casa. De regreso a mediados de mayo, una terrible tormenta azotó y el yate Victoria and Albert, prestado por la reina Victoria de Inglaterra para su viaje de regreso, fue sacudido por el mar embravecido como un pequeño bote. A pesar de las súplicas de los demás, Isabel se negó a abandonar la cubierta, incluso cuando las enormes olas amenazaban con arrastrarla al agua. Incluso pidió que la ataran al mástil para poder disfrutar con seguridad del increíble espectáculo. El 18 de mayo, frente a la costa de Trieste, fue recibida por el emperador, quien había llegado en un buque de guerra para darle la bienvenida, acompañado por una escolta de 5 barcos de vapor que transportaban dignatarios, ciudadanos y bandas de música. A las 10 en punto, un disparo desde el castillo anunció la llegada de la flotilla, y, en medio de atronadores saludos de las baterías y los buques de guerra, el emperador y la emperatriz entraron en el puerto y desembarcaron cerca de Miramar, el palacio de recreo construido para el archiduque Maximiliano, quien más tarde se convertiría en emperador de México. Una famosa pintura inmortaliza el encuentro entre la joven archiduquesa Carlota e Isabel en la gran terraza de mármol con vistas al mar. En Baden, Isabel se reunió con su suegra y sus hijos, y 5 días después, la pareja imperial llegó a Viena. La estación de tren estaba decorada con flores para celebrar la ocasión. Recorrieron el camino hacia el palacio en un carruaje descubierto, saludados por vítores de la multitud, cuya alegría por la recuperación de la emperatriz se expresó aún más al día siguiente con servicios de acción de gracias en todas las iglesias de la ciudad. La estancia de Isabel en Madeira no trajo la mejora duradera que todos esperaban. Pocas semanas después de su regreso a Austria, su tos volvió. Preocupados de que su enfermedad hubiera sido mal diagnosticada, sus padres enviaron al médico que la había cuidado durante su juventud. Este determinó que sufría de una indigestión aguda y que necesitaba otro cambio de entorno. Esta vez, el destino elegido fue la isla de Corfú. Isabel llegó allí a salvo poco después, acompañada por su médico. Estaba encantada con la villa preparada para ella, situada a aproximadamente media hora en coche de la capital. La villa estaba rodeada de jardines y amplios terrenos, y el clima rápidamente comenzó a mejorar su salud, incluso más rápido que en Madeira. No muy lejos de la villa se encontraba el monte Ayakiriaji, con una pequeña iglesia en su cima rodeada de cipreses. Todas las mañanas, antes del amanecer, Isabel subía hasta este lugar, y en los años que siguieron, cada vez que regresaba a Corfú, siempre lo visitaba. Después de 2 meses en Corfú, la salud de Isabel se había recuperado por completo, y hacia finales de octubre partió hacia Venecia, donde estableció su corte durante el invierno.
Su regreso a Viena en agosto siguiente, después de pasar tiempo en el Tirol, fue recibido con casi tanto entusiasmo como el día de su boda, con expresiones de simpatía y devoción por parte de la gente en todas partes. Sin embargo, su estancia en Viena fue breve. Después de solo unas semanas, Isabel abandonó la capital de manera inesperada, sin informar a nadie de sus planes. Buscaba refugio en los viajes para escapar de los problemas y complicaciones que enfrentaba allí. El emperador la siguió, con la esperanza de reconciliarse, pero ella se negó a reunirse con él, y él finalmente regresó a Viena, cansado y desalentado. Con su capacidad de amar y su orgullo, Isabel debió de sufrir profundamente las decepciones en su matrimonio y la constante presión de su suegra, quien ya había logrado distanciarla de su esposo y sus hijos, probablemente la empujó a tomar esta decisión. Pasaron meses e Isabel continuó con sus viajes. Muchas personas sentían simpatía por el emperador, pero, a pesar de ello, algunos comenzaron a apoyar a su joven esposa. Cuando la archiduquesa Sofía criticó duramente a Isabel, muchos creyeron que, de no haber sido por Madame Mère, Isabel nunca habría partido. El distanciamiento duró varios años. Finalmente, instada tanto por la corte como por su propia familia, Isabel accedió a regresar a Viena 1 o 2 veces al año para cumplir con sus deberes de Estado. Sin embargo, no permanecía más tiempo del necesario. Las alegrías de viajar se habían vuelto demasiado valiosas para ella, y las restricciones de la vida en la corte eran demasiado asfixiantes. Francisco José estaba cada vez más descontento con la situación. La salud del príncipe heredero preocupaba, y la gente instaba al emperador a reconciliarse con Isabel. Su madre, la duquesa Ludovica, cuya opinión Isabel respetaba profundamente, la abordó y finalmente la convenció de que era su deber regresar con sus hijos. El tiempo y la soledad habían suavizado la amargura de Isabel, y tanto ella como el emperador sentían el deseo de reconciliarse. Los acontecimientos externos también jugaron un papel en su acercamiento. La desgracia había golpeado a Austria. La guerra de 1866 había forzado a los Habsburgo a salir de Italia y Alemania. Sintiendo simpatía, Isabel regresó a casa, sabiendo que su lugar estaba junto al emperador y su pueblo. Aunque todavía joven, las dificultades la habían envejecido y regresó como una mujer fuerte e independiente. Poco le importaba la vida en la corte, pero se volcó en el trabajo hospitalario, cuidando a los soldados heridos con dedicación y altruismo. Sus esfuerzos le valieron la admiración de todos. Día tras día, visitaba las camas de los heridos, hablándoles en su propio idioma e intentando atender sus necesidades. Un soldado llamado Joseph Feher se negaba a que le amputaran el brazo, pero Isabel le rogó con tanto fervor que finalmente aceptó. Incluso escribió a su madre, prometiéndole que su hijo sería llevado al Palacio de Luxemburg y atendido allí. En otra ocasión, encontró a un soldado cuya cabeza estaba tan gravemente herida que los médicos no tenían esperanza de salvarlo. Sentándose a su lado, le preguntó si tenía algún último deseo que pudiera cumplir. Con voz temblorosa, él respondió: Ahora que he tenido el honor de ver a la emperatriz en mi lecho de muerte, no tengo otros deseos. Muero feliz. Cuando Isabel entraba en una sala, incluso los soldados más débiles luchaban por incorporarse para saludarla. Extendían sus manos, esperando tocarla al pasar. Tras ella, siempre quedaba un suave murmullo: Dios bendiga a nuestra Isabel. Capítulo 5. El corazón de la reina de Hungría. Una vez más, los planes de la archiduquesa Sofía para la familia Habsburgo trajeron resultados desastrosos.
Francisco José finalmente se dio cuenta de que su influencia había sido tan dañina para el país como para su propia felicidad. Durante esos amargos días de derrota y humillación, empezó a apreciar verdaderamente el valor de Isabel. Ella se convirtió en su verdadera compañera, y en los últimos años de su vida, él a menudo buscó su consejo en asuntos de Estado. Isabel podría haber tenido una influencia significativa en la política si así lo hubiera querido, pero la única parte del gobierno que realmente le interesaba era Hungría. Siempre sintió una conexión profunda con el bienestar de Hungría. Después de las pérdidas de Austria en 1866, Isabel le comentó una vez al conde Julio Andrassy: La situación actual en Italia me llena de una tristeza profunda al presenciar el desafortunado giro de los acontecimientos allí. Sin embargo, debo confesar que mi corazón está aún más profundamente comprometido con el destino de Hungría. Si algún infortunio recayera sobre Hungría, temo que no solo me entristecería, sino que me devastaría por completo. El bienestar de Hungría está tan intrínsecamente ligado al mío, que cualquier daño a esta querida nación golpearía el núcleo mismo de mi ser. Un verano, mientras visitaba un balneario, Isabel subió una montaña cercana, donde se había construido un pequeño chalet en la cima. En el interior, su acompañante encontró un libro de visitas sobre la mesa y escribió: Isabel, emperatriz de Austria. Isabel se quitó los guantes, tomó el bolígrafo y añadió en húngaro: Isabel, reina de Hungría. Este estrecho vínculo con Hungría se volvió crucial durante la guerra de 1866, cuando los prusianos amenazaron con avanzar sobre Viena. Se decidió que Isabel y el joven príncipe heredero se trasladarían a Budapest, donde fue recibida con un entusiasmo comparable al famoso recibimiento de María Teresa. No cabe duda de que la devoción del pueblo húngaro hacia Isabel jugó un papel importante en la mejora de las relaciones entre Austria y Hungría. El apego del pueblo hacia ella se demostró aún más con su solicitud especial de que fuera coronada junto al rey, algo que nunca antes había sucedido en la historia de Hungría. No fue hasta el 8 de junio de 1867 que tuvo lugar la coronación. Anteriormente, la antigua ciudad de Presburgo había sido siempre el lugar de tales eventos, pero esta vez las ceremonias se llevaron a cabo en Ofen y Pest, ahora conocidas como Budapest, que se había convertido en la capital en 1848. Budapest es una de las ciudades mejor situadas de Europa. Sobre una roca casi vertical se alza el Castillo Real, una impresionante estructura de gran antigüedad, rodeada por la ciudad de Ofen. A la izquierda se encuentra Pest, una ciudad moderna y plana, más allá de la cual se extienden vastas llanuras. Ambas ciudades estaban decoradas por completo para dar la bienvenida a los soberanos. Por todas partes, hasta donde alcanzaba la vista, se veía un mar de banderas y estandartes ondeando, y en lo alto de la torre del ayuntamiento brillaba una gigantesca corona de San Esteban. La noche antes de la coronación, Francisco José e Isabel visitaron la catedral, que había sido magníficamente decorada para la ocasión. Fueron recibidos con un entusiasmo tremendo en cada rincón. Cuando estaban a punto de partir, un anciano cayó de una escalera que había subido para obtener una mejor vista de la buena reina de Hungría. Isabel lo vio caer y de inmediato corrió a ayudarlo, un acto que provocó nuevos vítores cuando la multitud afuera se enteró de lo sucedido. La ciudad estaba repleta de húngaros de todo el reino, y 60.000 soldados alineaban las calles desde la estación de tren hasta el Castillo Real, una distancia de 6 kilómetros. Fue un espectáculo impresionante cuando la procesión descendió lentamente del castillo y cruzó el puente.
Francisco José lucía majestuoso y digno con su corona y sus vestiduras de coronación, pero Isabel era el centro de atención. Los lados de su carruaje eran de cristal, permitiendo que pudiera ser vista desde todas las direcciones. El carruaje estaba coronado por una gran corona y era tirado por 6 magníficos caballos blancos con crines y colas trenzadas con oro. En ese momento, Isabel estaba en la plenitud de su belleza, aún no había cumplido 30 años, y era considerada la princesa más hermosa del mundo. Mientras avanzaba hacia la catedral, el aire se llenaba con los ensordecedores gritos de Elgin, disparos de cañón y jóvenes vestidas de blanco que esparcían rosas a lo largo de su camino. Justo detrás de la reina, un grupo de 200 jóvenes nobles a caballo, vestidos con los elaborados trajes de los aristócratas húngaros, adornados con oro y piedras preciosas, escoltaban la procesión. Sus riendas y estribos estaban decorados de manera similar y llevaban pieles de leopardo drapeadas sobre sus hombros izquierdos. El rey y su séquito ya habían tomado sus lugares en la catedral cuando la reina hizo su entrada. Llevaba un vestido de satén brocado blanco y un corsé de terciopelo negro cubierto de diamantes. Su manto de coronación también era de terciopelo negro, forrado con satén blanco. Alrededor de su cuello llevaba un collar de diamantes húngaros y en su cabeza lucía la corona de los Habsburgo, originalmente hecha para María Teresa. Estaba completamente adornada con perlas y diamantes y tenía un valor estimado de 3 millones de florines. Mientras el rey era coronado, Isabel permaneció sentada con las manos juntas en oración. Luego llegó su turno en la ceremonia, cuando regresó a su trono junto al emperador, sosteniendo el orbe y el cetro. Toda la asamblea se unió en un poderoso Te Deum que resonó bajo el techo abovedado de la antigua catedral. Las ceremonias de coronación y el entusiasmo que recibió en todas partes dejaron una impresión tan fuerte en Isabel que nunca podía hablar de ella sin emoción. Siempre consideró ese momento como uno de los más felices de su vida. Los años posteriores a la coronación de Isabel en Hungría fueron, sin duda, algunos de los más felices de su vida. Se involucró en la educación de sus hijos, compartió las responsabilidades y preocupaciones de su esposo y retomó su papel en la corte con un renovado sentido de propósito y dignidad que silenció a sus críticos. Las circunstancias en la corte también habían cambiado. La archiduquesa Sofía ya no era una influencia dominante, devastada por la muerte de su segundo hijo, Maximiliano, en México. Había aceptado de mala gana el trono allí, pero fue capturado y ejecutado en 1867. Su esposa, cuya ambición había contribuido en parte a estos trágicos eventos, quedó irremediablemente loca, e Isabel asumió la tarea de consolar a la familia en duelo. El año siguiente, el 22 de abril de 1868, Isabel dio a luz a otra hija en el castillo real de Ofen. Era la primera vez en un siglo que un miembro de la familia real nacía en Hungría, y la emoción del pueblo húngaro no tuvo límites. Multitudes llenaron las calles toda la noche, gritando «Elgens» por el rey, la reina y la recién nacida princesa. La bebé, llamada archiduquesa María Valeria, se convirtió en la hija favorita de Isabel. Sus 2 hijos mayores habían sido mantenidos lejos de ella durante tanto tiempo que al principio eran distantes, y a Isabel le tomó mucha paciencia y dedicación ganarse su afecto y confianza. El príncipe heredero, Rodolfo, que tenía 10 años en ese momento, era un niño muy encantador y ya popular entre muchas personas. Sin embargo, la influencia de su abuela había hecho que desarrollara una combinación de orgullo y vanidad que preocupaba profundamente a Isabel, y trabajó arduamente para corregirlo.
Afortunadamente, Rodolfo tenía un buen corazón y era fácilmente influenciable, y finalmente Isabel logró deshacer gran parte del daño causado por los elogios y adulaciones excesivas que había recibido. Isabel estaba decidida a criar a Valeria de manera diferente. Desde que Valeria era un bebé, su educación y crianza se convirtieron en el principal enfoque de Isabel. Valeria era delicada, y Isabel la cuidaba con una devoción que parecía compensar lo que no había podido darles a sus otros hijos. Isabel también se involucró activamente en la enseñanza de sus hijos mayores siempre que era posible y participaba mucho en su educación, recordándoles con frecuencia a sus maestros que no quería que fueran malcriados. Enseñó a sus hijas a bailar, y el primer baile que Valeria aprendió fue el czardas húngaro. Isabel intentó inculcarles su amor por Hungría y alentó a los tutores y gobernantas a hacerlas lo menos alemanas posible. La Navidad era la época más feliz del año para la familia imperial, y dado que la víspera de Navidad también era el cumpleaños de Isabel, se celebraba como una doble festividad. Siempre había 2 árboles de Navidad, y el más pequeño lo decoraba Isabel personalmente para los niños. Pasaba días eligiendo regalos especiales para ellos, así como para el emperador y otros miembros de la corte, siempre tratando de que coincidieran con los gustos de cada persona. Un día, poco antes de Navidad, María Valeria se acercó a su madre y le pidió que sus regalos fueran entregados a algunos niños pobres en su lugar. Isabel se conmovió profundamente por la bondad de su hija y estuvo de acuerdo. Desde entonces, siempre tenían otro árbol lleno de regalos para los menos afortunados. Isabel adoraba las flores. Durante sus paseos, recogía grandes ramos, y cuando montaba a caballo, a menudo se bajaba para recoger flores silvestres y las ataba a su montura. Sus habitaciones siempre estaban llenas de flores, y si alguna flor en particular le llamaba la atención, la llevaba a su dormitorio por la noche. María Valeria, conocida como Mutzer, heredó el amor de su madre por las flores y, incluso siendo una niña pequeña, creaba sus pequeños jardines en cada lugar donde se alojaba la corte. Era la compañera constante de su madre, y había un estrecho vínculo de amor y devoción entre ellas. Isabel dijo una vez: Valeria es más que mi hija. Es mi confidente, mi compañera más cercana y una fuente de alegría inmensurable. Nuestro vínculo trasciende la típica relación entre madre e hija, floreciendo en una amistad que nutre ambos espíritus. En ella encuentro no solo el amor de una hija, sino también la comprensión de una verdadera amiga, lo que hace que nuestra conexión sea aún más preciosa y única. María Valeria era conocida por su sencillez, humildad y amabilidad, así como por su gracia. Isabel creía firmemente en el valor del ejercicio físico y se aseguró de que su hija aprendiera a montar a caballo, practicar esgrima y disparar. Sin embargo, Valeria no compartía el amor de su madre por las largas caminatas y cabalgatas. En su lugar, heredó el amor de la familia Wittelsbach por el arte y la literatura. Era apasionada por la poesía y, incluso de niña, escribía poemas con cierto mérito. Recordando cómo la falta de educación le había causado vergüenza al principio de su matrimonio, Isabel se interesó especialmente en la educación de Valeria. Se aseguró de que Valeria aprendiera latín y griego, además de varios idiomas modernos, e Isabel a menudo se unía a sus estudios, resolviendo juntas pasajes difíciles de las escrituras griegas o memorizando hermosos versos. Valeria consideraba a su madre su crítica más valiosa, mostrándole siempre los poemas que escribía, los cuales llenaban varios volúmenes. Valoraba los comentarios de su madre por encima de todo y sentía que su elogio era la mayor recompensa. Aunque Valeria estaba profundamente unida a ambos padres, con el tiempo se convirtió casi en un reflejo de su madre,
un símbolo de la reconciliación entre Isabel y el emperador, y una fuente de consuelo para la soledad y las luchas de su madre. Poco después de su boda, el emperador y la emperatriz visitaron una exposición de arte en Viena. Francisco José quería comprar algunas pinturas, pero dejó la elección completamente en manos de Isabel. Unos días después, ella regresó acompañada por una de sus damas y seleccionó 24 pinturas, todas de caballos. Tanto en el Hofburg como en Schönbrunn, el principal interés de Isabel eran los establos imperiales, donde pasaba la mayoría de sus mañanas probando diferentes caballos. Aunque disfrutaba de todo tipo de ejercicio, montar a caballo era su mayor pasión, y su habilidad y valentía como amazona eran legendarias. Los expertos decían que no había ninguna jinete que se le igualara. Tenía una influencia única, casi hipnótica, sobre los caballos, y hasta los más agresivos permitían que ella se acercara y los acariciara. Sus delgadas muñecas eran increíblemente fuertes, y no había caballo que no pudiera montar una vez que se lo proponía. El miedo y el cansancio le eran desconocidos, y a menudo sorprendía al director de la Escuela de Equitación de Viena pidiéndole los caballos más salvajes para probar. Un día, un oficial de caballería expresó su sorpresa al emperador por el hecho de que la emperatriz de Austria pasara tanto tiempo en los establos y se relacionara con jockeys y jinetes de circo. Francisco José respondió amablemente: Ah, mi joven e inexperto amigo, parece que aún tienes mucho que aprender sobre las mujeres, especialmente sobre aquellas como Isabel, creadas por Dios con el máximo esmero. Si encuentras a una mujer destinada a ser emperatriz, te darás cuenta de que no necesita orientación sobre lo que debe hacer. Toda mujer debería ser la reina de su esposo, pero una mujer que ya es reina se convierte en la soberana de su cónyuge, incluso si él es uno de los hombres más poderosos de la tierra. Isabel brillaba a caballo. Su atuendo de montar, que le quedaba a la perfección, solía ser de color azul oscuro y adornado con piel. Llevaba un sombrero bajo y redondo y guantes gruesos de montar, pero nunca añadía flores, lazos ni nada extra, excepto un abanico negro que llevaba en la mano o colgado de la silla de montar. La gente solía pensar que usaba el abanico para proteger su piel del sol, pero sus amigos sabían que lo usaba para cubrirse de los fotógrafos, que siempre parecían seguirla. Isabel solía decir: Detesto que me fotografíen. Cada vez que me han fotografiado, algo terrible me ha sucedido. Isabel disfrutaba cuidando personalmente de sus caballos. Los visitaba todas las mañanas, llevando azúcar y zanahorias en los bolsillos y, en ocasiones, entraba en los establos para acariciarlos o cepillarlos. En Schönbrunn tenía una habitación cuyas paredes estaban cubiertas completamente con imágenes de caballos. Una vez, Isabel le dijo a su profesor de griego mientras le mostraba la habitación: Todos estos son amigos que he perdido. Muchos de ellos murieron por mí, algo que no puedo decir de ningún ser humano. A la gente le encantaría verme muerta. Isabel era más feliz en la silla de montar, cabalgando a través de los bosques de Austria o cruzando las vastas llanuras húngaras. Estas largas cabalgatas también tenían otro propósito. Isabel tenía familiares de ambos lados de su familia afectados por los problemas de salud mental de los Wittelsbach. A medida que envejecía, su naturaleza sensible la llevaba a preocuparse de que pudiera desarrollar la misma condición. Para alejar estos pensamientos oscuros, montaba durante horas, indiferente al clima o al agotamiento físico, cabalgando a menudo hasta quedar empapada. Solo cuando sentía que su caballo estaba cansado bajo ella, finalmente disminuía el paso. Después de la coronación, los húngaros regalaron a Isabel el castillo de Gödöllő, ubicado en lo profundo del bosque, no lejos de Budapest.
Durante muchos años, este se convirtió en su residencia favorita. En Godelo, disfrutaba de una tranquila soledad, interrumpida solo por la suave música de los violinistas cíngaros. Allí, Isabel era dueña de su propio tiempo, viviendo días largos y despreocupados. Solía despertarse a las 4 de la mañana, montaba a caballo desde las 5 hasta las 11, cuando finalmente desayunaba. La zona era perfecta para montar, y conocía todos los senderos del bosque a kilómetros a la redonda. A menudo se detenía en los campamentos de los chicos, los pastores nómadas de las llanuras húngaras, para charlar y llevarles regalos de tabaco. Siempre la recibían con entusiasmo. También había momentos felices y animados en Godolo, especialmente cuando su esposo e hijos estaban allí y el castillo estaba lleno de invitados. Sus cacerías de ciervos eran bien conocidas, y las paredes del castillo estaban adornadas con trofeos de sus cacerías. Isabel le confesó una vez a una amiga: Hay un árbol en Godolo que es uno de mis mejores amigos. Conoce todos mis pensamientos más profundos, y cada vez que regreso, le cuento todo lo que me ha sucedido desde la última vez que nos vimos. No importaba dónde estuviera, Isabel siempre anhelaba Hungría, donde se sentía más en casa. Era más feliz entre el apasionado y romántico pueblo húngaro que la adoraba. Isabel vestía el traje tradicional del país y aprovechaba cualquier oportunidad para permanecer entre ellos. Su valentía, amabilidad y generosidad la hicieron ser amada por todos. A menudo se aventuraba en las zonas más pobres y peligrosas de Budapest, ayudando a quienes sufrían y estaban en necesidad sin pensar en su propia seguridad. Muchas de las personas a las que ayudaba no sabían quién era, pero la recibían como un ángel de la guarda y podía moverse sin peligro incluso en lugares donde la policía dudaba en entrar. Una noche, mientras cabalgaba con una acompañante en las afueras de Budapest, escucharon los gritos desgarradores de una mujer que provenían de una pequeña cabaña apartada del camino. Los gritos, cargados de angustia, no dejaban dudas de que alguien estaba en grave peligro. Impulsivamente, desmontaron de sus caballos, corrieron hacia la puerta y la abrieron de golpe. Dentro, encontraron una habitación baja y sucia, donde un hombre corpulento y de aspecto rudo arrastraba a una mujer por el suelo, agarrándola del cabello suelto y pateándola mientras lo hacía. Sin titubear, Isabel golpeó al hombre en la cara con su pesado látigo de montar. El impacto lo tomó por sorpresa y soltó a la mujer, quedándose mirando a Isabel con incredulidad. Sin embargo, Isabel quedó aún más sorprendida cuando la mujer, en lugar de agradecerle, se levantó como una fiera y atacó a Isabel, maldiciéndola por atreverse a interferir con su marido. La emperatriz no pudo evitar reírse. Sacó una moneda de oro de su bolsillo y se la entregó al hombre diciendo: Adelante, golpéala tanto como quiera. Se lo merece por ser tan leal a usted. Capítulo 6. Una vida de soledad. La búsqueda de paz de Isabel. El año 1873 fue significativo para Francisco José e Isabel. El 20 de abril, su hija mayor, Gisela, se casó con el príncipe Leopoldo de Baviera en la iglesia de los Agustinos, la misma iglesia donde Francisco José e Isabel habían contraído matrimonio 19 años antes. Isabel llevó a Gisela al altar y, más tarde esa tarde, Gisela partió con su esposo hacia Múnich. El pueblo de Viena colmó a la joven archiduquesa de regalos y organizó muchas celebraciones, mientras multitudes llenaban las calles para despedir a la pareja. Pocos días después, el 1 de mayo, Francisco José e Isabel inauguraron la Exposición Universal en Viena.
un evento celebrado con muchas festividades y considerado un gran éxito. La exposición fue motivo de orgullo para Austria, al mostrar los logros del país en las artes y la industria. Muchos miembros de la realeza europea asistieron al evento, incluyendo al anciano emperador Guillermo y su esposa Augusta, el zar Alejandro II de Rusia, el rey Víctor Manuel de Italia y el Shah de Persia, entre otros. A pesar de todo esto, a Isabel le interesaba poco socializar con la realeza. En una ocasión dijo: «Los títulos no significan nada. Son solo adornos que usamos para ocultar nuestro verdadero yo». Aunque las ceremonias de la corte no le atraían, cumplía con su papel con gracia y dignidad, siempre despertando admiración donde quiera que iba. Algunos años antes de la caída del Imperio francés, Isabel y Francisco José conocieron a Napoleón III y a la emperatriz Eugenia en Salzburgo. En ese entonces, Eugenia era famosa por su belleza, pero los llamativos ojos de Isabel, su largo cabello y su encanto natural dejaron una impresión igual de poderosa. En 1873, Austria celebró el 25º aniversario del reinado de Francisco José. Las celebraciones culminaron con una gran procesión por las calles de Viena, con el emperador, la emperatriz y el príncipe heredero recorriendo calles llenas de multitudes vitoreando y luces brillantes. Sin embargo, incluso en una ocasión tan importante, quedó claro que Isabel encontraba difíciles las apariciones públicas e intentaba evitar el ruido y la atención tanto como podía. Su creciente deseo de privacidad e incomodidad con las exhibiciones públicas la hicieron impopular entre el pueblo de Viena, que la consideraba fría e indiferente. Isabel era consciente de estas críticas, lo que solo aumentaba su tristeza. Isabel adoraba a los niños, fueran ricos o pobres. Después de la exposición de Viena, acogió en su hogar a un joven bereber llamado Mahmud. Él había servido como paje en la casa egipcia construida en el Prater por el jedive de Egipto, quien luego lo presentó a la emperatriz. Mahmud adoraba a Isabel, y ella fue increíblemente amable con él. Cuando el clima de Viena afectó sus pulmones y contrajo neumonía, Isabel lo cuidó personalmente. Mahmud pronto se convirtió en el compañero de juegos favorito de la archiduquesa Valeria, para gran disgusto de la aristocracia austriaca. La paciencia no era una característica de los Wittelsbach, y Isabel se cansó de los falsos y crueles rumores que circulaban sobre ella en Viena. La gente estaba indignada por su amabilidad hacia Mahmud, por lo que Isabel respondió haciéndose fotografiar con Valeria y Mahmud juntos y exhibiendo la foto públicamente. Este acto desafiante solo aumentó las críticas contra ella, y algunos comenzaron a insinuar que el comportamiento inquieto y poco convencional de Isabel eran señales de una locura inminente. Había otra razón para la impopularidad de Isabel en Viena. El pueblo austriaco se sentía herido por su aparente falta de simpatía hacia ellos y su clara preferencia por Hungría. Circulaban rumores de que planeaba donar todas sus propiedades austriacas a los húngaros. Sin embargo, esto estaba lejos de la verdad. Isabel apoyaba innumerables obras de caridad tanto en Austria como en Hungría, y nunca ignoraba a quienes estaban en necesidad. Cuando Austria tomó el control de Bosnia y Herzegovina en 1878, Isabel encontró nuevas maneras de ayudar, cuidando a soldados heridos y asistiendo a las familias de los fallecidos. Además, cuando estallaron brotes de cólera y viruela en Budapest, insistió en acompañar a Francisco José para la apertura de la Asamblea Nacional, afirmando que su lugar estaba al lado de su esposo en momentos de peligro. En 1879, Francisco José e Isabel celebraron su 25º aniversario de bodas. Fue una ocasión agridulce,
ya que reflexionaron sobre los retos y desilusiones de su matrimonio. Solicitaron que no hubiera celebraciones públicas y pidieron que los fondos destinados a las festividades se donaran a la caridad. Sin embargo, en Viena se hizo una excepción y se organizó una gran celebración para la pareja imperial. Como parte de las ceremonias del día, se dedicó oficialmente una iglesia en el lugar donde Francisco José había sobrevivido a un intento de asesinato por parte de Libegni, un húngaro. La ciudad se llenó de decoraciones y multitudes se reunieron para vitorear al emperador y la emperatriz mientras viajaban hacia y desde la iglesia. A pesar de las dificultades que habían enfrentado, Francisco José aún aparentaba estar en la plenitud de su vida, e Isabel, ahora abuela, ya que su hija mayor, Gisela, tenía varios hijos, seguía siendo hermosa y juvenil. Las celebraciones duraron varios días y concluyeron el 27 de abril con un elaborado desfile histórico organizado por el famoso pintor Hans Makart. El desfile fue majestuoso, con participantes de todas las clases, instituciones y regiones del imperio. Cada grupo llevaba trajes históricamente precisos, creando un espectáculo impresionante mientras avanzaban por la Ringstraße, saludados por los vítores de la multitud. Tanto Francisco José como Isabel estaban muy orgullosos de su único hijo, cuyo encanto y buen corazón lo hacían muy popular entre personas de todos los ámbitos. Rudolf había heredado la impaciencia de su madre con las restricciones y su amor por la literatura y el arte. Como su madre, no mostraba gran interés por las personas de su rango social. En cambio, sus amigos más cercanos eran poetas, artistas y periodistas, y formó un vínculo estrecho con el famoso naturalista Brehm. Siguiendo la tradición austriaca, Rudolf aprendió un oficio, eligiendo la imprenta, pero también era un talentoso escritor y publicó varios libros destacados. Rudolf adoraba a su madre, y su relación estaba marcada por una profunda confianza y cercanía. A pesar de su amor por su hijo, Isabel no era ciega a sus defectos y reconocía que compartía con su padre el amor por los placeres de la juventud. Tanto ella como el emperador coincidieron en la importancia de que Rudolf se casara joven, no solo para asegurar la sucesión real, sino también con la esperanza de que el matrimonio ayudara a estabilizar su naturaleza algo salvaje y obstinada. Sin embargo, mientras Francisco José estaba enfocado en las ventajas políticas al elegir una esposa para su hijo, Isabel se preocupaba más por su futura felicidad. Deseaba que Rudolf se casara con alguien hermosa e inteligente que pudiera mantener su atención y ganarse tanto su respeto como su afecto. En ese momento, solo había unas pocas princesas elegibles en Europa y la elección de Francisco José no agradó a Isabel. Él eligió a la princesa Estefanía de Bélgica, una joven de 17 años que no era particularmente atractiva ni inteligente. Isabel no sentía simpatía por los padres de Estefanía, el rey Leopoldo de Bélgica y su esposa, una archiduquesa austríaca con una mala reputación en la corte de su esposo. Isabel se opuso firmemente a la unión, pero su hermana, la archiduquesa Isabel, madre de la reina regente de España y una prima muy querida por Francisco José, utilizó su influencia para apoyar a su sobrina. Las objeciones de Isabel finalmente fueron desestimadas y el propio Rodolfo parecía indiferente a todo el arreglo. La boda tuvo lugar el 10 de mayo de 1881. Durante las festividades previas a la boda, Isabel desempeñó su papel como madre del novio de manera impecable, aunque su actitud fría y distante hacia su futura nuera y los reyes de Bélgica era evidente. Una parte de las ceremonias incluyó una procesión estatal por las calles de Viena, y durante el evento, Isabel apenas habló con la reina Henriette, quien estaba sentada a su lado.
En cambio, permaneció erguida, inclinándose continuamente para reconocer los vítores de la multitud con una expresión distante. Sin embargo, a la mitad de la ceremonia de matrimonio, su compostura se rompió y comenzó a llorar incontrolablemente. Esta fue su última aparición pública en Viena. Estefanía era vivaz, despreocupada y le encantaba la atención, rasgos que la hicieron popular entre el pueblo vienés. Su llegada a la corte fue recibida con entusiasmo, y cuando ella y Rodolfo tuvieron una hija el 3 de septiembre de 1883, la emoción pública fue un testimonio de su popularidad. Después del matrimonio de Rodolfo, era inevitable que su relación con su madre cambiara. Aunque continuó confiando en ella, Isabel pronto se dio cuenta de que su hijo era infeliz en su matrimonio. Entristecida por esta situación y sintiéndose más fuera de lugar que nunca en el Hofburg, comenzó a visitar Viena con menos frecuencia, a veces quedándose solo unas semanas durante el invierno. A Isabel nunca le habían agradado el Hofburg ni Schönbrunn, donde el emperador pasaba los meses de primavera, y decidió tener una residencia privada cerca de la capital. Eligió un lugar en el hermoso parque de Linz, oculto a la vista pública por altos muros de piedra y un seto espeso que rodeaba los jardines. La residencia, a la que llamó Waldesruhe, retiro del bosque, estuvo estrictamente vigilada durante los 2 años que duró su construcción, y, después de su finalización, solo se permitía el acceso a miembros de la familia y sirvientes. El edificio tenía un estilo renacentista, con una fachada decorada con balcones y terrazas que siempre estaban cubiertas de flores durante la estancia de Isabel. Una amplia escalera de mármol, cubierta con una alfombra de terciopelo rojo, conducía al primer piso donde se encontraban los apartamentos del emperador y la emperatriz, conectados por un gran salón o sala de recepción. El espacioso dormitorio de Isabel estaba en una esquina, con 2 ventanas orientadas al este y 2 ventanas altas hacia el sur, que daban acceso a un balcón. La cama estaba colocada en el centro de la habitación, con un gran biombo detrás pintado con una imagen de la Virgen María. También había una estatua de la Virgen María en una esquina, sosteniendo un antiguo rosario. Frente a la cama se encontraba una exquisita estatua de Niobe, iluminada por luces verdes que emitían un suave resplandor durante la noche. Isabel disfrutaba desayunar en el balcón, que parecía un jardín lleno de flores. Más tarde, colocó allí una de sus obras de arte favoritas, una pequeña reproducción de la estatua de mármol de Heine, realizada por el escultor danés Hassel Ries para su villa Aquileón, en Corfú. Junto a su dormitorio se encontraba su estudio, que también tenía acceso al balcón. El estudio estaba lleno de fotografías de su familia y amigos, además de una colección de moldes, bocetos, bronces, recuerdos de sus viajes y jarrones de porcelana llenos de flores. Sobre su gran escritorio colgaba un retrato de su primo, el rey Luis II de Baviera. Siempre ardía un fuego en la amplia chimenea del estudio, y Isabel y Francisco José solían sentarse allí por las noches, observando las llamas y conversando sobre los acontecimientos del día. Las habitaciones de los huéspedes y el apartamento de la archiduquesa María Valeria estaban en el piso inferior, al igual que el gimnasio personal de Isabel. El ejercicio físico era tan importante para ella que se aseguraba de tener un gimnasio en cada residencia donde se hospedaba. Otro de los retiros favoritos de Isabel era Miramar, el palacio del emperador Maximiliano. Durante varios años después de su muerte, lo visitó con frecuencia. Miramar, construido en mármol blanco puro, se encuentra sobre un promontorio rocoso con vistas al mar. Cerca se encuentra un pabellón donde la emperatriz Carlota, viuda de Maximiliano, permaneció tras regresar de México, profundamente afectada por su pérdida.
Cuando Isabel fue enviada a Corfú para recuperar su salud, quedó profundamente impresionada por la belleza de la isla. Tras varias visitas, decidió construir allí una villa que reflejara sus gustos. Cerca del pintoresco pueblo de Gasturi, edificó Aquileón, una hermosa villa. Se erige una colina frente al mar, rodeada de jardines en amplias terrazas llenas de olivos y limoneros. La casa tiene 128 habitaciones adornadas con arte griego y pompeyano, además de caballerizas con capacidad para 50 caballos. Sus habitaciones estaban separadas del resto de la villa y contaban con una entrada privada, lo que le permitía entrar y salir a su antojo. Isabel se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba un baño y luego salía a caminar, generalmente sola con un libro. Pasaba las mañanas estudiando y las tardes realizando largas caminatas. Conocía cada camino en kilómetros a la redonda, pero especialmente disfrutaba explorar los senderos de montaña más empinados y desafiantes. La belleza y la soledad de las montañas parecían calmar su espíritu inquieto. A las 9 de la noche se retiraba después de otro baño en una bañera de mármol que trajo desde la Villa Borghese en Roma. Siempre mantenía el libro de canciones de Heine bajo su almohada y en noches de insomnio solía vagar por las oscuras avenidas de Aquileón. En Aquileón, como en cualquier otro lugar, Isabel buscaba privacidad. Un alto muro de mármol y una pantalla de olivos protegían la villa de las miradas indiscretas. No es que no le gustaran las personas, sino que rechazaba ser el centro de su curiosidad. Isabel decía a menudo: Todo lo que pido a las personas es que respeten mi privacidad y me permitan vivir mi vida sin constante escrutinio. Anhelo momentos de soledad y tranquilidad, lejos de las miradas inquisitivas del público. Mi deseo de paz no es un rechazo hacia los demás, sino una necesidad de preservar mi esencia y encontrar descanso ante las exigencias de la vida real. Siempre era amable con los pobres, y los campesinos se arrodillaban ante ella cuando se acercaba, llamándola en su melódico idioma: «Oh reina de la belleza, que Dios bendiga cada uno de sus pasos». La gente se quitaba el sombrero en su presencia y los niños corrían a su encuentro con las manos llenas de ramas florecientes de naranjo y almendro. En la colina sobre Aquileón se encontraba un monasterio que Isabel visitaba con frecuencia para conversar con los monjes. En una ocasión le preguntó a uno de ellos si alguna vez bajaba al pueblo. El monje respondió: Debemos ir al pueblo por provisiones. Después de todo, somos humanos. Nuestros cuerpos sienten frío y hambre. Pero más allá de eso, ¿por qué aventurarse allí? Aquí arriba es mucho más hermoso y tranquilo. Isabel respondió pensativa: Eso es absolutamente cierto. Su decisión de permanecer aquí, lejos del bullicio y las distracciones del mundo allá abajo, es sin duda una elección sabia. La serenidad y la belleza de este lugar ofrecen una oportunidad única para la contemplación y la paz interior. En muchos aspectos, envidio la simplicidad y el propósito que han encontrado en este santuario elevado. Capítulo 7. Los viajes de Isabel, de Irlanda a Alejandría. Isabel siempre mantuvo un profundo amor por su hogar bávaro y su familia, a pesar de todas sus penas y dificultades. Regularmente se escribía con ellos y pasaba parte de cada verano en Possenhofen, visitando nuevamente los lugares de su infancia. Le encantaba mezclarse con sus viejos amigos campesinos, quienes la llamaban cariñosamente «nuestra emperatriz», a menudo olvidando que ese título pertenecía realmente a la reina de Prusia. El duque Maximiliano José y su esposa enfrentaron muchos desafíos a lo largo de los años. Su hijo mayor se casó con una actriz de reputación cuestionable.
La princesa de Turn y Taxis perdió a su esposo y a su hijo mayor a una edad temprana, quedando a cargo de administrar sola las extensas propiedades familiares. Otra hija, María, se convirtió en reina a los 17 años al casarse con Francisco, rey de las dos Sicilias, pero solo un año después, el reinado de su esposo terminó debido a la conquista de Garibaldi, dejándola como una reina sin reino. La hermana de María, Matilde, tuvo un destino igualmente desafortunado. Se casó a los 18 años con el conde Luis de Trani, un hombre cuya vida estuvo marcada por sus vicios, lo que finalmente lo llevó a su trágica muerte por su propia mano. Ni María ni Matilde conocieron a sus esposos antes de sus matrimonios arreglados. La hermana más joven, Sofía, duquesa de Alençon, era conocida por su belleza y se parecía a Isabel, aunque sus personalidades eran bastante diferentes. Sofía era descrita como vivaz y llena de energía. Se comprometió con su primo Luis, rey de Baviera, un año después de que él ascendiera al trono. Luis tenía 20 años, era muy apuesto y estaba profundamente enamorado de Sofía. Incluso mandó a hacer un busto de ella con un famoso escultor, el cual mantenía en su jardín de invierno para tener siempre su imagen cerca. Sin embargo, justo antes de la boda, Luis rompió repentinamente el compromiso sin advertencia ni explicación, sospechando que ella le había sido infiel. Sofía fue víctima de un complot para alejar a Luis de ella, pero él no hizo nada para reparar la situación, creando una ruptura entre su familia y la del duque Maximiliano que nunca sanó. Tras el compromiso roto, Luis, quien ya era propenso al aislamiento, se retiró aún más de la sociedad. Rompió el busto de Sofía en un arranque de ira, y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Se alejó de casi todos, permitiendo solo a unos pocos compañeros cercanos en su vida. Incluso cuando se reunía con sus ministros, se escondía detrás de una pantalla. La única persona con quien siempre hacía una excepción era su prima Isabel. A pesar de sus maneras extrañas, ella seguía siendo una de sus favoritas, y el sentimiento era mutuo. Luis esperaba con ansias sus visitas cada verano a Feldafing, cerca de uno de sus lugares favoritos, Roseninsel, Isla de las Rosas. Roseninsel era una pequeña isla aislada, rodeada de densa vegetación y altos árboles. En tiempos antiguos fue el sitio de un templo pagano, que luego fue reemplazado por una capilla católica. Los jardines, creados inicialmente por el rey Maximiliano, fueron ampliados y embellecidos por Luis, y albergaban alrededor de 16.000 variedades de rosas. El aroma de estas rosas se esparcía por todo el lago. Los únicos edificios restantes eran la ermita, una pequeña villa de estilo italiano, y la cabaña del jardinero, ambas ocultas dentro del exuberante jardín. Luis pasaba largos y felices días allí, leyendo a sus autores favoritos o trabajando en el jardín. Fue en Roseninsel donde él e Isabel se encontraban, compartiendo sus pensamientos y sentimientos en completa privacidad. Después de todo, ¿quién puede decir con certeza dónde termina la razón humana y comienza la locura? La emperatriz dijo una vez sobre Hamlet de Shakespeare: No estoy completamente segura de que las personas que la sociedad etiqueta como locas no sean, de hecho, las verdaderamente iluminadas entre nosotros. Tal vez su perspectiva única les permita ver verdades que el resto de nosotros, atrapados en nuestras formas convencionales de pensar, no podemos alcanzar. Es una idea provocadora que desafía nuestras suposiciones sobre la cordura y la sabiduría. Sin embargo, el comportamiento excéntrico del rey Luis se volvió tan extremo que, en 1886, se vio obligado a abdicar y fue llevado al castillo de Berg, en el lago Starnberg, bajo el cuidado de un médico. Una noche de junio,
salió a caminar con el doctor, pero cuando ninguno de los dos regresó, se organizó una búsqueda y finalmente se encontraron ambos cuerpos en el fondo del lago. Isabel estaba en Feldafing cuando ocurrió este trágico suceso y quedó profundamente afectada por la muerte de Luis. Corrió al castillo pidiendo que la dejaran sola con el cuerpo. Después de esperar una hora, sus asistentes, preocupados, finalmente entraron en la habitación y encontraron a Isabel colapsada en el suelo, aparentemente sin vida. Les costó mucho esfuerzo reanimarla y cuando finalmente abrió los ojos, miró a su alrededor con desesperación antes de gritar: Por el amor de Dios, saquen al rey de la capilla mortuoria. No está muerto. Solo está fingiendo para que lo dejen en paz y no lo atormenten más. El cuerpo de Luis fue llevado de regreso a Múnich, donde fue expuesto en capilla ardiente, rodeado de coronas y flores. Sobre el pecho del fallecido rey descansaba un simple ramo de jazmines, el último regalo de Isabel a su querido amigo y primo. Impulsada por su amor por la naturaleza, los lugares nuevos y su inquietud natural, Isabel pasaba gran parte de su tiempo viajando de incógnito, como cualquier turista común. Le fascinaba estudiar nuevas tierras y culturas, y los constantes cambios, junto con el tiempo que pasaba en la naturaleza, le brindaban la paz que necesitaba su espíritu atribulado. Isabel solía decir: Uno nunca debería quedarse dentro de casa a menos que sea necesario. Nuestros hogares deberían diseñarse para no destruir las ilusiones que llevamos dentro. El mar tenía un atractivo especial para Isabel. Caminaba durante horas por la cubierta de su yate, dando instrucciones de que nadie le hablara ni se le acercara. Isabel decía: El mar es mi santuario y mi maestro. Escucha en silencio, absorbiendo mis preocupaciones como sus vastas aguas. Cada ola se lleva una parte de mi carga, ofreciendo consuelo y sabiduría en sus profundidades. El mar me ha enseñado resiliencia, la belleza del cambio, y que existe calma incluso en medio de las tormentas. A través de sus ritmos, he aprendido a adaptarme y he descubierto verdades profundas sobre la vida. Su yate, Miramar, Swing, estaba equipado con todas las comodidades, incluida una gran pabellón redondo de cristal para disfrutar de las vistas incluso en clima lluvioso. Sin embargo, su lugar favorito era la popa del barco, bloqueada del resto del yate para garantizar su soledad mientras contemplaba el mar. A menudo viajaba bajo el nombre de Condesa de Hohenems, uno de sus títulos menos utilizados. Isabel adoraba explorar lugares remotos y poco transitados, mostrando un entusiasmo y una resistencia notables durante sus viajes. De todos los destinos que visitó, el Oriente era el que más le fascinaba. Sus ciudades favoritas incluían Túnez, Argel, El Cairo y Alejandría, y fue la primera gobernante europea en visitar Troya. Isabel tenía un talento extraordinario para los idiomas. Además de su alemán y húngaro nativos, dominaba el francés, el inglés y el griego, y tenía un buen conocimiento del latín. Nunca quiso aprender italiano, y de hecho, detestaba todo lo relacionado con Italia, tras haber enfrentado varios incidentes hostiles allí. A principios de la década de 1880, escapó por poco de la muerte en Trieste cuando una bomba fue lanzada en la ciudadela donde se hospedaba. Su reticencia a aparecer en público hacía que sus rasgos no fueran muy conocidos en Austria, lo que provocaba algunos malentendidos curiosos. Un día, mientras tomaba un tren en Mödling, envió a su sirviente a pedir al jefe de estación que detuviera el tren en una pequeña estación cerca de su palacio en Linz. Al ver que el tren estaba a punto de partir, Isabel llamó al guardia. ¿Sería tan amable de pedirle al caballero del abrigo negro que acelere su paso?
Creo que preferiría no continuar mi camino dejando a alguien atrás. El guardia gritó. Señor, ¿podría apresurarse un poco? El tren está a punto de salir y su esposa no está dispuesta a emprender el viaje sin usted. Seguramente no querrá perder a su pareja en estas vastas tierras, ¿verdad? El guardia había confundido a la emperatriz con la esposa del sirviente. Isabel disfrutaba del anonimato que le proporcionaba su estatus de incógnito, aunque ocasionalmente daba lugar a situaciones divertidas. En su juventud, viajaba con frecuencia a Escocia e Irlanda, donde disfrutaba cazando. Durante una visita a Irlanda, estaba persiguiendo a un zorro que saltó sobre el muro del colegio de Maynooth, cruzando un patio de ejercicios donde paseaban algunos estudiantes. Momentos después, los estudiantes quedaron atónitos al ver cómo varios perros de caza y una jinete en un magnífico caballo también saltaban el muro. Isabel, empapada tras haber cruzado un estanque durante la persecución, atrapó al zorro y luego pidió ver al rector del colegio. Reveló su identidad y pidió una habitación para cambiarse. Dado que no había ropa de mujer disponible en un seminario para sacerdotes jóvenes, tuvo que pedir prestada una sotana de uno de los profesores. Mientras su ropa se secaba, invitó a los profesores a tomar té, encantándolos con su amabilidad y divirtiéndolos con sus historias humorísticas de la aventura del día. Mientras visitaba Ámsterdam para recibir tratamiento de un especialista en trastornos nerviosos, Isabel entró en una tienda de juguetes para comprar una muñeca. Isabel comentó a su acompañante: Estoy segura de que a mi nieta le encantará esta encantadora muñeca. Es precisamente el tipo de juguete que captura la imaginación de un niño y le brinda alegría durante el juego. La artesanía es exquisita, y ya puedo imaginar la alegría en su rostro cuando la reciba. El dueño de la tienda, sorprendido de que esta mujer de aspecto juvenil pudiera ser abuela, hizo un comentario al respecto. Isabel respondió con alegría: Oh, sí. Tengo 4 nietos. De hecho, volveré pronto para comprar juguetes para los otros 3. Puede enviarlos a mi hija, la princesa Gisela, en Múnich. El dueño, asombrado, se disculpó rápidamente por su incredulidad. Isabel lo tranquilizó. No se preocupe, caballero. De ningún modo fue descortés. Al contrario, prefiero tomar sus palabras como un cumplido. Convertirme en madre a una edad temprana, aunque ofrece muchas ventajas, también trae el privilegio único de ser abuela joven. Me encanta tener el tiempo para conocer a mis nietos y apoyarlos. Además, la sorpresa de quienes descubren mi condición de abuela me llena de un tranquilo orgullo. En Ámsterdam, a menudo consideraban a Isabel excéntrica porque caminaba por las calles sosteniendo un abanico frente a su rostro. En una ocasión, un niño corrió hacia ella y le arrebató el abanico gritando: «Déjame ver tu cara». A pesar de estos momentos incómodos, insistía en mantener su anonimato y se enfadaba cuando no respetaban su deseo. Una vez, en un hotel español donde se había registrado como Frau Folna de Corfú, un miembro del personal la llamó por error Su Alteza. Rápidamente lo corrigió, diciendo: «En mis habitaciones no hay altezas». Isabel solía hacer viajes espontáneos sin decirle a nadie a dónde iban. Su profesor de griego, el profesor Rusópulos, relató una historia en la que, estando en Wiesbaden, de repente se le pidió que acompañara a Isabel y a su hija, María Valeria, en un viaje. Solo en la estación de tren descubrió el destino, Frankfurt, para ver los relieves de Thorwaldsen y la Ariadna de Dannecker en la colección Rothschild. Habían arreglado almorzar en el restaurante de la estación, e Isabel parecía encantada mientras paseaba con su hija, observando a la gente y disfrutando del ambiente animado. Estaba encantada de que nadie la reconociera y comió alegremente el primer plato de su comida. Sin embargo,
cuando el segundo plato fue servido en platos de oro con más asistentes, lo que indicaba que su identidad había sido descubierta, su humor cambió rápidamente, terminando la comida con prisa para irse. Mientras caminaba con el profesor Housopoulos en una ciudad del norte de Alemania, Isabel de repente notó a una mujer observándolos desde el otro lado de la calle. Isabel preguntó: Profesor, ¿qué propósito cree que podría tener la mujer que está allí, observándonos tan intensamente? ¿Será posible que me haya reconocido? Ser reconocida en estos lugares me desanima profundamente. ¿Acaso no tengo suficientes medios para vagar libremente en una ciudad donde nadie me conozca? El profesor respondió: Majestad, para ser sincero, solo puedo especular sobre el motivo de la mirada tan fija de esa mujer. Tal atención podría deberse a alguna afección o, tal vez, a que efectivamente la ha reconocido. Encontrarse con alguien que la reconozca en cada rincón de Europa no debería sorprenderla. Como la emperatriz más célebre del mundo, debe esperar atraer una atención que exceda sus expectativas. Antes de que pudiera terminar, Isabel cruzó corriendo la calle y abrazó a la mujer. Resultó ser su hermana, la condesa de Trani, quien compartía con Isabel su amor por viajar. Dondequiera que Isabel iba, siempre tenía conflictos con la policía asignada para protegerla. A menudo encontraba maneras ingeniosas de evadirlos, lo que hacía su trabajo muy difícil. En una ocasión, mientras estaba en Mentón con el emperador, llamó al jefe de policía y se quejó de que siempre la seguían detectives. Le dijo que eso le molestaba y que quería que se detuviera. El oficial respondió que solo cumplía con su deber y que, si eso la incomodaba, no tendría más remedio que renunciar. Isabel respondió: No, no. Quédese en Mentone y proteja a mi esposo. Su vida es importante para el pueblo. En cuanto a mí, solo soy una desconocida, no lo suficientemente importante como para necesitar atención. En Monza, un periodista inglés estaba examinando libros frente a una librería de segunda mano cuando el librero le pidió que se fuera porque la dama dentro no quería ser seguida. El librero parecía pensar que el periodista era un detective. Curioso por saber quién era la dama, el periodista miró por la ventana y reconoció a la emperatriz Isabel. Entregó su tarjeta al librero y pidió que se le informara de su error. Más tarde, mientras paseaba por los jardines del palacio, vio a Isabel caminando delante de él. Para no ser confundido nuevamente con un detective, trató de tomar un camino lateral. Para su sorpresa, ella le hizo señas para que se acercara. Con mucha gracia, le pidió disculpas por el malentendido en la librería y explicó lo frustrante que era para ella estar constantemente vigilada por la policía. A la noche siguiente, cuando el periodista entró en un conocido restaurante de Milán, quedó sorprendido al ver a Isabel sentada sola en una mesa. Un camarero se acercó y le dijo: Es un poco tarde, señora, y no nos queda mucho. Isabel respondió: Señor, estoy hambrienta y asumí que entraba a un lugar donde uno podía cenar. ¿Está usted seguro de que no se puede preparar algo para comer? El camarero regresó un momento después y dijo: Señora, lamento informarle que solo nos queda un plato, y temo que sea uno de los más caros de nuestro menú. ¿Aún desea pedirlo? Isabel respondió: No siempre me siento obligada a escoger los platos más caros. Sin embargo, en este momento, el hambre me apremia mucho. Y, lamentablemente, debo conformarme con pedir el único plato que queda en su establecimiento. No obstante, deseo expresar mi intención de disfrutar de lo último disponible. Durante todo este tiempo, el periodista permaneció oculto detrás de su periódico, pero Isabel lo reconoció. Lo saludó diciendo: «Buenas noches, señor periodista», y continuaron charlando mientras cenaban. A Isabel le encantaba visitar París.
Durante sus viajes por Europa, frecuentemente iba allí bajo el nombre de Condesa de Hohenems, en lugar de como emperatriz de Austria. En París, podía encontrarse con sus hermanas, la duquesa de Alençon y la condesa de Trani, y disfrutar de la ciudad con libertad. Un día, decidió subirse a un ómnibus. Cuando el conductor se acercó para cobrarle el pasaje, ella le entregó 2 monedas de oro, lo que dejó atónitos a los ahorrativos parisinos y provocó que la reconocieran. Sintiendo incomodidad por la atención de los demás pasajeros, rápidamente bajó del autobús y se refugió en el edificio más cercano hasta que la multitud se dispersó. Más tarde, regresó a su hotel en un carruaje con las cortinas cerradas, jurando que nunca volvería a subir a un ómnibus en París. Capítulo 8. Una emperatriz más allá del trono. Arte, libertad y dolor. Isabel tenía un profundo amor por la música y la poesía. Su padre le enseñó a dominar el cítara y también poseía una hermosa voz para el canto. Incluso estudió piano con el famoso compositor Franz Liszt. A menudo actuaba en conciertos benéficos en la corte. Sus compositores favoritos eran Rubinstein, Chopin y Wagner. Apoyó económicamente a Wagner durante un momento difícil y, tras su muerte, visitó Bayreuth en secreto para ver la interpretación de sus obras. Isabel también sentía una gran pasión por el arte. Era amiga de artistas como Macquart y Muncaci y pasaba horas en sus estudios. En sus últimos años dejó de asistir al teatro, aunque mantenía un gran interés por los principales actores y actrices de Austria, a quienes ofrecía su apoyo con frecuencia. Sin embargo, su mayor amor era la literatura, especialmente la poesía. Isabel siempre estaba leyendo, tan absorta en sus libros que perdía la noción del tiempo. Su conocimiento general era impresionante, y quienes conversaban con ella descubrían que necesitaban una sólida formación en historia, ciencia y arte para poder seguirle el ritmo. Incluso tradujo todas las obras de Schopenhauer al griego moderno y estudió a escritores como Rousseau y Voltaire. Su autor favorito era Heinrich Heine, cuya poesía la conmovía profundamente. Poseía todas sus obras, algunas en forma de manuscritos, y mostró una gran amabilidad hacia la familia de Heine. Isabel descubrió la poesía de Heine al principio de su matrimonio, en un momento de profundo dolor personal, y ésta resonó profundamente en su alma. Deseaba honrar a Heine públicamente, ayudando a financiar un monumento en su honor en una ciudad alemana, liderando la recaudación de fondos con una generosa contribución personal. Sin embargo, este proyecto enfrentó oposición. Otto von Bismarck, el líder de Alemania en ese momento, envió una carta al gobierno austriaco expresando sorpresa de que Austria quisiera honrar a un poeta que había criticado a la familia Hohenzollern. Debido a la sensibilidad política de mantener la Triple Alianza, el emperador Francisco José pidió a Isabel que retirara su nombre del proyecto. Como resultado, el plan de erigir un monumento a Heine en Alemania fue abandonado. Pero Isabel no se dejó disuadir. Descubrió que el escultor danés Hassel Ries, radicado en Roma, ya había creado un diseño para una estatua de Heine, por lo que le encargó realizarla en mármol y la colocó frente a su palacio en Corfú. A pesar de la controversia anterior, el emperador alemán de ese tiempo no mostró molestia y trató a Isabel con calidez cada vez que visitaba Alemania, incluso llamándola una de las mujeres más inteligentes que había conocido. Isabel no se interesaba por muchos libros, pero adoraba releer sus favoritos. Heine era el único poeta alemán cuyas obras entendía y apreciaba profundamente. No sentía interés por Goethe ni Schiller, ni le atraían los poetas franceses modernos,
aunque admiraba a Lamartine. En la literatura inglesa, especialmente admiraba a Shakespeare y Byron, siendo Shakespeare su predilección después de Heine. Hizo excelentes traducciones de varias de sus obras y podía recitar escenas completas de memoria. Sus obras favoritas eran Hamlet y Sueño de una noche de verano, y tenía pinturas de Titania y su amante con la cabeza de burro en cada uno de sus palacios. A menudo decía: Nuestras ilusiones son las cabezas de burro que todos besamos. Isabel era también una escritora talentosa. Durante sus frecuentes y largos viajes, enviaba cartas semanales a su esposo e hijos, llenas de brillantes descripciones de sus viajes, fragmentos de poesía o traducciones, a menudo acompañadas de hermosos bocetos en tinta o acuarela. Estos preciosos recuerdos se conservan en el Hofburg junto con su Libro del Día, un diario que mantuvo durante muchos años. Con el paso del tiempo, la enfermedad hereditaria de la familia Wittelsbach, ahora conocida como neurastenia, se hizo más evidente en la emperatriz Isabel. Su necesidad de soledad, aversión a socializar y constante deseo de cambio eran rasgos heredados, y estaba más enferma de lo que la mayoría sabía. Sufría una combinación de dolencias, incluida neuritis, que hicieron de sus últimos años una lucha constante. A pesar de su dolor, lo soportaba con una paciencia y fortaleza que sus médicos describieron como casi sobrehumanas. Renunciar a la equitación fue un sacrificio amargo para Isabel, pero aún podía realizar las largas caminatas y escaladas que tanto significaban para ella. A menudo, no era solo su amor por el ejercicio lo que la impulsaba, sino también la necesidad de encontrar alivio en el agotamiento físico, que la ayudaba a sobrellevar el insomnio que la atormentaba y proporcionaba el descanso que sus nervios desgastados necesitaban. Isabel siempre fue una comedora muy ligera, y sus gustos eran simples. A veces vivía durante semanas solo a base de leche. Incluso en los banquetes de estado, a menudo tomaba solo 1 o 2 rebanadas de pan de trigo, una taza de caldo y algo de fruta. No le gustaba el alcohol y solo bebía un poco de vino cuando sus médicos se lo recomendaban. Tenía poca fe en los médicos y prefería sus propios tratamientos. También tenía un gran temor a ganar peso. Todos los días se pesaba, y si su peso aumentaba siquiera un poco, vivía a base de naranjas hasta volver a su nivel habitual, a pesar de las advertencias de sus médicos sobre los riesgos de una dieta tan estricta. Aunque le importaba poco comer ella misma, Isabel prestaba mucha atención a los menús que el chef preparaba cada mañana cuando estaba en casa, y a menudo los modificaba. La mesa de la corte austriaca nunca estuvo tan delicada y artísticamente decorada como cuando Isabel estaba presente. Elegía las mejores porcelanas, cristalerías y servicios de oro y plata para sus palacios, aunque rara vez se usaban debido a sus largas ausencias. La familia imperial austriaca era numerosa. María Teresa tuvo 16 hijos, y su hijo, el emperador Leopoldo, tuvo 17, y había muchos príncipes extranjeros en Viena relacionados con la familia Habsburgo-Lorena. Sin embargo, salvo en algunas ocasiones de estado durante el invierno, estos parientes lejanos rara vez veían a Francisco José o Isabel. Francisco José, enfocado en los asuntos de estado y sus viajes de casa en sus últimos años, llevaba una vida casi igualmente solitaria. Cuando estaban juntos con sus hijos, Isabel siempre intentaba que estas reuniones familiares fueran lo más felices y alegres posible, tal vez tratando de compensar sus largas ausencias. Pasaban noches acogedoras en las terrazas o junto a la chimenea, y Rodolfo solía unirse a ellos. Cuando el emperador estaba ocupado, Isabel pasaba tiempo con María Valeria y algunas de sus damas de compañía. En general, la corte mantenía su distancia de Isabel.
Podía ser fría e inaccesible con aquellos que no le agradaban. Sin embargo, sus amigos cercanos la amaban y admiraban profundamente, y sus sirvientes la adoraban, cada uno sintiendo su genuina simpatía y cuidado, sin importar su estatus. Una mañana en Viena se difundió la noticia de que una de las doncellas de la emperatriz Isabel había fallecido durante la noche. Muchas personas la criticaron severamente cuando fue vista montando a caballo en el Prater esa misma tarde. Sin embargo, no se mencionó que Isabel había pasado toda la noche anterior al lado de la moribunda, solo saliendo a cabalgar después de que el sufrimiento de la joven había llegado a su fin. Isabel estaba dotada de gran belleza, un carácter noble e inteligencia. Tenía riqueza y una de las posiciones más exaltadas que una mujer podía ocupar, aparentemente destinada a una vida de facilidad y felicidad. Sin embargo, debajo de su perfección exterior, su carácter estaba lleno de contradicciones. Isabel valoraba la libertad y la soledad, pero cuando se requería que apareciera en público, ninguna princesa podía igualar su gracia y majestad. Era sencilla y económica en sus hábitos, pero a menudo tenía poco entendimiento del dinero, como cuando proporcionaba grandes sumas a su primo Luis de Baviera para que pudiera satisfacer su pasión por construir palacios. Su generosidad no tenía límites, y dondequiera que iba, daba regalos y dinero libremente. No seguía las tendencias de la moda, pero su esbelta figura era el deleite y la envidia de los modistas. Isabel vestía con sencillez, al igual que sus asistentes, pero su dignidad natural y su distintiva presencia brillaban con cualquier atuendo que usara. Su conjunto diario favorito era una falda corta ajustada con una blusa suelta, y solo usaba sus elaborados vestidos de corte cuando era necesario, dejando en ellos siempre su toque personal. En sus últimos años, vestía principalmente de negro o blanco, ocasionalmente de gris claro o lila, pero nunca con colores brillantes. Su cabello permaneció hermoso a lo largo de su vida, aunque comenzó a mostrar algunos hilos plateados antes de su muerte, lo cual le preocupaba, ya que temía envejecer. Cuando estaba suelto, su cabello caía muy por debajo de sus rodillas como un manto. Se lo cepillaban durante horas todos los días, y a veces se frustraba con el esfuerzo que requería. Una vez, Isabel le dijo a su maestro de griego, pasándose las manos por el cabello como si tratara de aliviar una carga: Mi cabello me agota. Es una carga sobre mi cabeza. El maestro respondió: Es la corona de su majestad, un diadema natural que supera en belleza y gracia a cualquier joya. Isabel replicó: Pero no tan fácil de quitar como el otro tipo de corona. Soy esclava de mi cabello. A veces pienso que debería cortarlo todo. Capítulo 9. La emperatriz y su hijo perdido. La tragedia de Mayerling. El 31 de enero de 1889, una terrible tragedia golpeó al emperador Francisco José y a la emperatriz Isabel con la repentina y violenta muerte de su único hijo, el príncipe heredero Rodolfo. El incidente de Mayerling es ampliamente conocido y se han contado numerosas historias al respecto, pero los detalles verdaderos siguen siendo un misterio, envueltos en secreto. Quizás sea lo mejor, como escribió el rey Leopoldo de Bélgica a su hermano, el conde de Flandes. Cualquier informe, por especulativo o fantasioso que sea, es preferible a la revelación de la verdad en este asunto. La realidad de la situación es tan impactante y potencialmente dañina que es mejor permitir que circulen diversos rumores y conjeturas que exponer al público a los hechos genuinos de lo ocurrido. Lo que se sabe es que Rodolfo fue encontrado muerto en su pabellón de caza en Mayerling, cerca de Viena, con una grave herida en la cabeza.
Junto a él yacía el cuerpo de la baronesa Betsera, una joven con la que mantenía una relación romántica. No está claro si ambos se quitaron la vida, y algunos hechos sugieren que Rodolfo pudo haber sido asesinado, pero el resto son meras especulaciones. Rodolfo era muy apreciado por todas las clases sociales y tenía muchas cualidades prometedoras, pero tras su matrimonio comenzó a mostrar comportamientos preocupantes. Su madre, Isabel, nunca perdió la fe en él. Lo había preparado cuidadosamente para su papel, y gran parte de su popularidad inicial se debía a su guía. Cuando la noticia de su muerte llegó a Viena, toda la ciudad quedó paralizada de horror. No se hicieron públicos los detalles, y reinó la confusión. A pesar del temor de que la noticia pudiera quebrantar su espíritu, se decidió que Isabel debía ser informada de inmediato. Cuando escuchó la noticia, Isabel pareció aturdida. Se dio la vuelta sin decir una palabra, con el rostro pálido y demacrado. Después de un momento, se recompuso y, con calma, preguntó dónde estaba su hijo. Luego, sus pensamientos se dirigieron a su esposo, quien aún no sabía lo que había sucedido. Nadie se atrevía a decírselo, pero Isabel dio un paso adelante, pálida pero serena, y dijo que era su deber comunicarle la noticia a Francisco José. Fue a verlo sin demora. Durante los difíciles días que siguieron, Isabel mostró verdadera fortaleza y nobleza. Dejó de lado sus propios sentimientos para consolar a su esposo afligido, ofreciéndole apoyo durante las numerosas ceremonias que marcaron el entierro de su hijo. Con tantas esperanzas perdidas, Francisco José dijo más tarde: Lo que le debo al valor y la devoción de mi amada esposa durante este tiempo de sufrimiento, nunca podré expresarlo plenamente, y agradezco a Dios con todo mi corazón por darme una compañera tan noble. 10 días después, el emperador y la emperatriz, junto con María Valeria, abandonaron Viena hacia Hungría. Rodolfo fue el primer miembro de la familia gobernante que mostró promesas como un verdadero monarca constitucional. Hablaba húngaro con fluidez, conocía bien el país y era popular tanto entre el pueblo como entre la aristocracia. Su muerte fue una gran pérdida para Hungría y su trágico destino entristeció profundamente al país. La simpatía hacia sus padres se reflejó en la calidez de la recepción que recibieron en Budapest. Años después, en una conversación con el doctor Cristomanos, Isabel dijo: En cada vida humana hay un momento en que uno muere interiormente, y no tiene que coincidir con la muerte real. Para ella, ese momento fue cuando recibió la noticia de la muerte de Rodolfo. Nunca volvió a ser la misma. Aunque mostró un increíble valor durante la crisis, las secuelas trajeron una terrible desesperación. Isabel confesó: Me encuentro en un estado de profunda desesperación, donde la vitalidad necesaria para seguir viviendo me elude. Y, sin embargo, ni siquiera tengo el deseo de abrazar la muerte. Mi existencia se ha convertido en una cáscara vacía, carente de propósito o dirección. Circulaban informes de que había perdido la cordura, y aunque no era cierto, desarrolló problemas cardíacos que la atormentaron hasta su muerte. Isabel nunca quiso volver a ver a la princesa heredera Estefanía, ni podía soportar la presencia de su nieta, la archiduquesa Isabel. La niña tenía la personalidad de su padre, pero los rasgos de su madre, y Isabel culpaba a Estefanía por los cambios en el comportamiento de Rodolfo y su trágico final. Cada vez se apartaba más de la gente, lastimando a menudo a su esposo y a sus hijos con su necesidad de soledad. Incluso su palacio favorito en Linz solo lograba captar su atención por un breve tiempo, mientras que, en Gödöllő, los jardines que alguna vez fueron vibrantes quedaron descuidados y la hierba cubrió sus amados senderos para caballos. En la víspera de Navidad, tras la muerte del príncipe heredero Rodolfo,
que también era el 52 cumpleaños de su madre, la archiduquesa María Valeria se comprometió con su primo, Francisco Salvator, duque de Toscana. Este fue un evento feliz para todos los involucrados. Después de recibir la bendición de sus padres, Valeria estaba ansiosa por obtener también la aprobación de su abuela. Así que, el día después de Navidad, viajó a Múnich con su madre y su prometido. Aunque el duque Max había fallecido en 1888, poco después de celebrar su aniversario de bodas de diamante en Possenhofen, la duquesa Ludovica seguía lúcida a pesar de su edad y de sus penas. El reencuentro de la anciana duquesa con su hija y su nieta fue increíblemente conmovedor. Desde Múnich viajaron a Wiesbaden y Heidelberg, donde pasaron la primavera. En su regreso a Viena, el grupo escapó por poco de la muerte cuando su tren descarriló cerca de Frankfurt. Varios vagones se volcaron y quedaron destrozados, pero milagrosamente ninguno de los miembros de la familia imperial resultó herido. Isabel apenas tuvo tiempo de instalarse de nuevo en Viena antes de ser llamada a Ratisbona debido a la repentina muerte de su hermana mayor, Helena, de Thurn y Taxis. Tras el funeral, regresó a Múnich para consolar a su madre afligida. El matrimonio de María Valeria y Francisco Salvator ese verano fue uno de los pocos momentos felices en los últimos años de Isabel. En esa ocasión, dejó de lado su ropa de luto para vestir un traje de seda gris claro y, por primera vez desde la muerte de Rodolfo, hizo un esfuerzo por sonreír y mostrarse alegre, pero esa felicidad fue efímera. María Valeria había sido la luz de la vida de Isabel, y aunque iba a permanecer en Austria después de casarse con un príncipe austríaco, Isabel entendía que su relación nunca sería la misma. Había perdido a su compañera más cercana. El 25 de enero de 1892, la pena de Isabel se profundizó aún más con la muerte de su madre. Se retiró a Achileón, la villa en Corfú, donde había construido un monumento en memoria de su hijo fallecido, buscando la soledad para estar sola con sus recuerdos. Incluso sus asistentes rara vez la veían, y pasaba la mayor parte del tiempo inmersa en su mundo de pensamientos. La poesía seguía siendo un consuelo, pero cada vez prefería más la soledad de su imaginación sobre los libros. Su lector a veces intentaba interesarla en nuevos autores, pero su mente divagaba, y era evidente que solo Shakespeare o Heine podían captar verdaderamente su atención. A menudo interrumpía la lectura para recitar sus líneas favoritas para sí misma. El único evento en la corte al que Isabel asistió después de la muerte de su hijo fue la recepción oficial por la visita del emperador y la emperatriz de Rusia. Su presencia atrajo más atención y curiosidad que incluso la joven emperatriz rusa. Todas las miradas estaban puestas en Isabel mientras entraba del brazo del emperador ruso, sonriendo y saludando con gracia a quienes la rodeaban. Vestía de negro, como de costumbre, pero aparentaba 20 años menos que sus contemporáneos. A pesar de su dolor y dificultades, Isabel seguía siendo considerada la mujer más bella de la corte. Sin embargo, incluso durante esta grandiosa ocasión, su mente parecía estar lejos, perdida en sus pensamientos. Isabel dijo en una ocasión: Muchas veces parece haber un velo espeso entre el mundo y yo, como si solo estuviera interpretando el papel de emperatriz. Cuando estoy con gente, solo muestro las partes de mí misma que compartimos, y se sorprenden al verme tan común, hablando de cosas como el clima o el precio de los dulces. Es como ponerse un vestido para una ocasión específica. En 1896, Hungría celebró su milenario. Isabel se sentía más miserable de lo habitual en ese momento y no creía que pudiera asistir. Sin embargo, le dejaron claro que su ausencia echaría una sombra sobre las festividades y,
enferma tanto física como mentalmente, finalmente fue convencida de estar allí junto a su esposo en el trono. Vestida completamente de negro, con un largo velo al estilo húngaro sobre su cabello, Isabel se sentó pálida e inmóvil, con sus largas pestañas bajadas y una expresión de profunda tristeza en su hermoso rostro. Permaneció inmóvil mientras el orador comenzaba su discurso de bienvenida, aparentemente desconectada de todo lo que la rodeaba. Pero cuando mencionó su nombre, un gran aplauso estalló en toda la asamblea, haciendo temblar las paredes de mármol de la sala del trono. La majestuosa emperatriz inclinó ligeramente la cabeza, casi imperceptiblemente, pero con un gesto lleno de gracia en reconocimiento al tributo. Los vítores se elevaron aún más, durando varios minutos, mientras los nobles agitaban sus sombreros decorados en lo alto. La cabeza de Isabel se inclinó, su pálido rostro mostró un leve rubor, y sus ojos se abrieron, brillando con un destello de su antigua vitalidad, mientras una lágrima rodaba lentamente por su mejilla. Era evidente que el cariño entre Isabel y su pueblo húngaro no había cambiado. A medida que el orador continuaba, el rubor desapareció de sus mejillas y pronto volvió a su solemne quietud, como una figura apenada. Esta fue su última visita a Hungría y la última vez que ocupó el trono. Capítulo 10. El puñal del asesino. La historia no contada de los últimos días de Isabel. La emperatriz Isabel no temía a la muerte, aunque a menudo pensaba en ella. Isabel solía decir: Estoy preparada para abrazar la muerte sin temor ni vacilación. Mi única petición es que se me evite un sufrimiento prolongado en mis momentos finales. Deseo una partida rápida y sin dolor cuando llegue mi hora, en lugar de soportar un lento declive que solo traería angustia a mí y a quienes me rodean. Tenía el presentimiento de que moriría de forma inusual y creía que sería por ahogamiento. A veces, mientras caminaba por la orilla o en la cubierta de su yate, Isabel decía: El mar ejerce una atracción misteriosa sobre mí, como si llamara a mi propia alma. Tengo una sensación inexplicable de que, algún día, la vasta extensión del agua me reclamará como suya. Sea cual sea la razón, siento una conexión innegable con el mar, y creo que cuando llegue mi hora, será allí donde me reciba en su abrazo final y eterno. Aunque su intuición era correcta, su final llegó de una manera que nadie podría haber previsto. Una vida que comenzó con tanta belleza terminó en tragedia. En la primavera de 1897, un destino terrible golpeó a su hermana Sofía durante una feria de caridad organizada en París por damas aristocráticas francesas. Alrededor de las 4 de la tarde del 4 de mayo, una lámpara de un cinematógrafo explotó, incendiando algunas cortinas. El recinto, una estructura frágil, pronto quedó envuelto en llamas, y muchos de los presentes no pudieron escapar. Murieron 130 personas en el desastre, incluida la duquesa de Alençon, quien una vez estuvo comprometida con Luis de Baviera. Su destino se confirmó cuando su anillo de bodas fue encontrado entre las ruinas, aunque pasaron varios días antes de que su cuerpo pudiera ser identificado. La reina de Nápoles y Matilde de Trani eran ahora las únicas hermanas sobrevivientes de Isabel, y Matilde era su favorita. Compartían muchas similitudes, especialmente su aversión a la sociedad y su amor por los viajes. La condesa de Trani, que a menudo se alojaba en hoteles y balnearios, viajaba bajo el modesto título de Fräulein Nelly Schmidt. La última Navidad de la vida de Isabel la pasó con Matilde en París, pero un ataque agudo de neuritis obligó a Isabel a trasladarse al sur. Tomando su yate, el Miramar, desde Marsella,
viajaron a San Remo. Permanecieron allí durante 2 meses, partiendo el 1 de marzo hacia Territet, en Suiza, donde se separaron para no volver a verse. A Isabel le gustaba regresar a lugares familiares y el lago de Ginebra era uno de sus favoritos. Desde Territet viajaba diariamente en tren a Glion y luego caminaba hasta Mont-de-Caux, acompañada por una de sus damas o su lector, un joven llamado Frederick Barker. Después de 6 semanas en Suiza, regresó a Viena y fue con el emperador a Linz. Nunca su mente pareció tan atormentada como entonces. La oscuridad de su melancolía había crecido más que nunca. Sus ojos estaban inquietos, su expresión cansada, y la amargura se marcaba en torno a sus labios. El constante dolor físico y emocional hacía la vida insoportable, y no encontraba paz ni de día ni de noche. A principios de agosto, como era habitual, Isabel fue con su esposo y la familia de Valerie a Ischia para celebrar el cumpleaños del emperador. Era el único día del año en que dejaba a un lado su luto, y la pareja imperial solía asistir juntos a la iglesia. Sin embargo, esta vez partió antes para ir a Mannheim, donde recibió tratamientos de masajes especiales recomendados por sus médicos. Su salud mejoró tanto que podía comer, dormir e incluso retomar sus excursiones por los alrededores, aunque todavía no tenía fuerzas para las largas caminatas y senderismos que tanto amaba. El 29 de agosto, Isabel regresó a Suiza, tomando un tren especial hacia Mont-de-Caux, que era más tranquilo que Territet. Parecía estar mucho mejor, y las personas que conocían a la esbelta mujer vestida de negro, charlando casualmente con su acompañante, no tenían idea de que era la soberana de una de las potencias más grandes de Europa, gobernando a más de 40 millones de personas. En una carta al emperador, escrita durante su estancia, expresó su pesar de que él no estuviera allí para compartir esa tranquilidad con ella. También lo instó a unirse a ella y mencionó que se sentía lo suficientemente bien como para asistir a su próximo jubileo, celebrando sus 50 años en el trono. El 9 de septiembre decidió visitar Pregny, una hermosa villa a orillas del lago de Ginebra que una vez perteneció a José Bonaparte y que ahora era propiedad de la familia Rothschild. La baronesa Adolph Rothschild había sido muy amable con la reina de Nápoles durante sus dificultades, e Isabel quería mostrarle su agradecimiento. La tarde anterior había salido a caminar por los alrededores de Territet con su lector, el señor Barker, quien había llevado una cesta de frutas para ella. Se sentó en unas rocas cubiertas de musgo, pelando un durazno, y ofreció la mitad a Barker. Justo cuando se lo estaba entregando, un enorme cuervo voló desde un árbol cercano, batiendo sus alas justo frente a su rostro y derribando el durazno de su mano. Recordando la antigua leyenda sobre los cuervos, considerados presagios de infortunio para los Habsburgo, Barker se levantó alarmado y le rogó que cancelara su viaje a Ginebra. Isabel respondió con calma: No tengo miedo, amigo mío. Todos debemos enfrentar nuestro destino tarde o temprano. Y lo que tenga que suceder, sucederá. Nada de lo que hagamos puede cambiar eso. Sabes que soy fatalista. Al día siguiente, Isabel fue a Pregny como estaba planeado, acompañada únicamente por su dama de compañía húngara, la condesa Staray. Estaba de un humor notablemente alegre, amistosa y amable con la baronesa, y muy satisfecha con su visita. Más tarde esa tarde, llegó al Hotel Beau Rivage, donde solía hospedarse. Aunque se hicieron esfuerzos para mantener su visita discreta, el personal del hotel probablemente la reconoció de visitas anteriores. Inicialmente, la policía local había sido encargada de garantizar su seguridad, pero Isabel, como siempre, prefería no tenerlo siguiéndola. Alrededor del mediodía del 10 de septiembre de 1898,
salió del hotel con la condesa Staray para tomar un vapor hacia Mont-de-Caux. Iban con algo de prisa y la condesa Staray se adelantó para señalar al capitán que las esperara. En ese momento, un hombre se levantó de un banco al pasar junto a ellas. Era Luigi Lucchesi, un anarquista italiano del que las autoridades suizas habían recibido advertencias para vigilar. De repente, se lanzó hacia la emperatriz, apuñalándola en el pecho con un puñal. La condesa Staray no se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que vio que Isabel tambaleaba. Corriendo a su lado, la sostuvo en sus brazos. Aunque se había puesto muy pálida, Isabel logró caminar sin ayuda hasta el vapor y cruzó la pasarela. Una vez a bordo, se desplomó sobre la cubierta. Mientras el vapor zarpaba, la condesa Staray y algunas mujeres a bordo intentaron ayudarla a recuperar la conciencia. Nadie se dio cuenta de que había sido herida hasta que la condesa notó sangre mientras aflojaba su vestido para darle aire. En ese momento, Isabel abrió brevemente los ojos y preguntó claramente, ¿qué ha pasado?, antes de volver a desmayarse. Ahora muy preocupada, la condesa informó al capitán sobre la identidad de Isabel, y el vapor regresó inmediatamente a Ginebra. Isabel fue trasladada en camilla al hotel y colocada en su cama. 3 médicos, que por casualidad estaban en el hotel, acudieron rápidamente a su lado e hicieron todo lo posible por salvarla, pero ya era demasiado tarde. Alrededor de las 3 de la tarde, Isabel dio algunos suspiros profundos y falleció en paz, tal como siempre había deseado. El ataque a Isabel a plena luz del día, en una calle pública de una ciudad importante, fue uno de los crímenes más impactantes de los tiempos modernos. Horrorizó al mundo entero. Isabel, la emperatriz de Austria-Hungría, no tenía enemigos. Se mantenía al margen de la política y nunca influía en los asuntos de Estado. Como dijo su desconsolado esposo, hizo mucho bien y nunca dañó a nadie. La habitación del hotel donde se había alojado Isabel se convirtió rápidamente en una capilla. Las paredes se cubrieron con tela negra y se colocaron velas altas alrededor de su ataúd. Monjes se arrodillaron al pie del ataúd, rezando por su alma. Un paño de terciopelo púrpura cubría el féretro y unas jóvenes suizas bordaron las palabras «Descansa en paz». Isabel fue vestida como en vida, de negro. Sus manos sostenían un rosario y un crucifijo de marfil. Su rostro, antes marcado por el sufrimiento, ahora lucía pacífico y majestuoso. En la noche del 11 de septiembre, su cuerpo fue trasladado de Ginebra en un tren especial. El tren avanzó lentamente a través de Suiza y Austria mientras las campanas sonaban a su paso. En cada parada, multitudes se congregaron para rendirle su último homenaje. Llegaron mensajes de condolencias de todo el mundo, junto con flores y coronas enviadas por personas de todas las clases sociales desde los lugares que había visitado. Incluso llegaron ofrendas desde China y el Transvaal. Desde el Cairo enviaron una corona hecha de flores del desierto que incluía cientos de rosas de Jericó, un antiguo símbolo cristiano de la resurrección, y flores de loto, que simbolizan la eternidad. La muerte de Isabel dejó una fuerte impresión no solo en Viena, sino también en muchas capitales extranjeras. En Viena, donde apenas se la había visto en los últimos años, su asesinato no solo provocó tristeza, sino también una profunda furia hacia el hombre que había matado a una mujer indefensa. En Hungría, el luto por la emperatriz Isabel fue profundo y sincero. Las banderas ondearon a media asta y las calles se llenaron de personas afligidas. Los ejercicios militares de otoño fueron cancelados y se decretó que su historia se registrara en los archivos nacionales para que su memoria quedara siempre preservada en la historia húngara. La fortuna de Isabel era considerable, con joyas,
regalos de Francisco José y otros miembros de la realeza, valoradas en alrededor de 4 millones de florines. En 1896, redactó su testamento en Budapest, manteniéndolo simple y escribiéndolo de su puño y letra. Dejó su palacio de Lines a su hija Valeria y el Aquileón en Corfú a su hija mayor, Gisela. Todos sus sirvientes y damas de compañía recibieron legados, y también recordó a muchos viejos amigos. Su lectora y compañera durante 30 años, Ida von Ferenczi, recibió una pensión vitalicia, una suma considerable de dinero y una residencia en el Palacio Imperial de por vida. En algún momento, Isabel había deseado ser enterrada en Godoyó, su residencia favorita en aquella época, pero en su testamento mencionó Aquileón como el lugar elegido para su entierro. Sin embargo, su deseo no fue cumplido. Francisco José, que había sido indulgente con sus formas poco convencionales en vida, decidió no permitir que fuera enterrada fuera de las normas tradicionales de la familia real. En su lugar, decidió que su cuerpo descansara junto a otras emperatrices Habsburgo y miembros de la familia. En Viena, hay una modesta capilla perteneciente a los capuchinos, con una puerta lateral marcada como cripta imperial, que conduce a la cripta donde reposan los miembros de la realeza Habsburgo. María Teresa solía traer a sus hijas aquí para recordarles la impermanencia del poder terrenal y pasaba muchas horas junto a la tumba de su esposo. Fue aquí, en esta oscura cámara funeraria, donde Isabel fue sepultada, entre su cuñado, el asesinado emperador de México, y su hijo Rodolfo, quien también murió trágicamente. Para la mayoría, Isabel no será recordada como la majestuosa emperatriz adornada con los símbolos de su estatus, sino como la hermosa y trágica hija de los Wittelsbach, siempre buscando en vano descanso y paz. Aunque pueda parecer terrible que muriera a manos de un asesino, lejos de sus seres queridos, el puñal de Lucheni fue quizás simplemente el instrumento del destino. La muerte llegó a ella casi como una amiga. Murió, como a menudo había deseado, de forma rápida, sin dolor y bajo el cielo abierto. Tal vez su último aliento fue de gratitud y paz.